Y bueno, pues bienvenidos a todos y todas. La verdad es que es un placer y un gusto. A mí me gustan mucho las formaciones online, os he de confesar que es así. Daba antes las formaciones presenciales, pero ya les he cogido el gusanillo a las formaciones online y me encantan, me apasionan porque creo que es una manera de que estemos muchas personas y que estéis a gusto. Como ha dicho Pilar, podéis preguntar cualquier duda que tengáis en cualquier momento, no vais a interrumpir ni nada, yo voy a estar súper a gusto que me preguntéis dudas. He preparado un material extenso, entonces la idea, que luego lo hablaré también con Pilar y Fernando, es que no estéis angustiados ni angustiadas por el material, porque luego os proporcionaré material, o sea, a posteriori del curso, o me podéis escribir un email y luego... Es decir, que ahora podéis tomar anotaciones, pero que no sea la necesidad imperiosa, sino que ahora lo que tenéis que hacer es disfrutar. Entonces yo siempre digo, ¿se puede tener cuaderno que yo tengo aquí, boli? Sí, pero estar disfrutando, como si estuvierais haciendo un viaje, que es el que vamos a realizar, para poder ir descubriendo cosas que tenemos cada uno y cada una de nosotros, nosotras, y poder ir viendo pues esa raíz que tenemos todos y esa esencia de emprendimiento. Entonces, es una cuestión de disfrute, de que disfrutéis este rato y lo paséis ameno y que sea lo más agradable posible. Entonces, voy a compartir la pantalla, de este modo iréis viendo la presentación. La presentación está hecha con Prezi, que es un programa que muchas personas conoceréis, a lo mejor otras no. Lo mismo, si hay alguna cosa luego a posteriori que me queréis preguntar de cómo he hecho cualquier cosa, yo siempre estoy súper abierta a que la gente me pregunte y a compartir, porque creo que aquí venimos también al mundo a poder compartir y ayudarnos, y más en el mundo del emprendimiento, que muchas veces se tiene dudas. Entonces, mirad, voy a compartir mi pantalla y aquí ya veréis mi presentación. Entonces, el título ya dice mucho. Yo escogí un título, es verdad que no me gustan en sí los anglicismos, os lo he de confesar, porque en realidad tengo también una parte en la cual creo mucho en la parte no, que la marca España es diferente a otras marcas. Es decir, es muy diferente que nuestro negocio esté montado en España que en otro país. Por ejemplo, antes de tener pues esta conferencia o esta charla, he estado hablando con una persona que ha venido de Bélgica y entonces, claro, allí todo es súper diferente. Es muy diferente vivir en Bélgica que vivir en España. Y es muy diferente que tu negocio lo estés montando en Madrid que sea en Zaragoza. Entonces, bueno, eso sí que me parece muy importante que todos seamos conscientes y todas. La idea de la imagen que tenéis ahí del micro es porque en esta formación lo que vamos a ver es que tu empresa, una gran parte de tu empresa eres tú. Y realmente el que seas tú, creo que muchas veces no se le da el valor que se le debería dar a que somos unos seres humanos con una serie de, como bien ha dicho Pilar de las formaciones anteriores, ¿no? Con un GPS, con unos valores, y también está la parte que vamos a trabajar hoy, que es quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿En qué sociedad me estoy moviendo? ¿Cómo me muevo como persona emprendedora? ¿Qué cosas o qué herramientas os voy a poder transmitir? Porque al fin y al cabo, mi formación profesional, ay, que ahora, estos son, ahora digo, bueno, esto me lo voy a saltar un poquito. Bueno, esta era un poquito la presentación que os decía de quiénes somos como emprendedores cada una de las personas. Entonces, ¿qué índice vamos a hacer? Lo que os decía, ir como Perdona, perdona un momento, Sí, Sandra, perdona un sí, momento. Por favor, me he olvidado de comentaros sí. que os renombréis bien, porque como yo voy siguiendo Ah, un poco vale. de todos los participantes, quienes vienen con regularidad a las sesiones formativas, porque como luego va a haber una mentorización de aquellas personas que regularmente acudan al programa de liderazgo, por favor, renombraros bien con el nombre y apellidos, porque si no veo a veces el número de un móvil o que sí, que no veo el nombre completo. Entonces, renombraros bien, por favor, en la esquina esta derecha, pero a ver que me salga aquí, hay unos puntitos suspensivos, ahí podéis darle y poner bien vuestro nombre y apellidos completo. Gracias. Vale, nada a ti, Pilar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, como decía Pilar al inicio, pues de alguna manera vamos a intentar poder conseguir una reflexión interna, social, conceptual y emocional. Al final es llegar a la esencia de quiénes somos cada una de nosotras como personas
y cómo podemos llevar a cabo el negocio. Esto sería un poco el índice o la presentación que aparecía, ¿no? Cuando os habéis presentado el curso. Ya sabéis los módulos que vamos a trabajar una parte de introducción que la haremos ahora, luego en la parte de introducción, o sea, lo que os querré transmitir también es una parte ya muy práctica y dinámica, ¿vale? No va a ser una introducción densa ni mucho menos. Luego vamos a hacer un módulo de despertar nuestra propia autoconsciencia. Veremos también potenciar la esencia de nuestra gestión, es decir, cómo saber yo si estoy gestionando bien mi propio proyecto o mi propia empresa. Luego vamos a ver una mimetización o una diferenciación de que nosotras no somos la empresa, pero la empresa sí que somos nosotras. Este concepto me gusta mucho y luego os lo explicaré. Y luego la última es la utilidad de nuestro propio talento. La palabra talento ha sido una palabra para mí muy sesgada a lo largo del tiempo, que se usa mucho en el ámbito del emprendimiento, pero que hay que saber muy bien qué significa esta palabra, ¿vale? No es cualquier cosa la palabra talento, sino que es una parte que también tenemos que determinar muy bien, para poder ver la parte más genuina o auténtica también de nuestra persona. Entonces, vamos a ello. Para todo ello, claro, yo digo, siempre nos gusta saber un poco quién es la persona que está al otro lado. Entonces, voy a hablar un ratito de mí para presentarme, saber que sepáis quién soy, a qué me dedico. Voy a hacer una parte de autorrevelación, que es esta parte de introducción. La autorrevelación yo siempre digo que es algo muy arriesgado y necesario, porque es contaros mi propia historia. Claro, si no os cuento mi propia historia, que en ella ya hay una parte teórica y práctica, creo que muchas veces decimos, vale, y la persona que me está dando esta teoría, ¿qué sabe de esto, no? ¿Qué es lo que realmente le ha movido a esta persona? ¿Qué es realmente lo que esta persona pues ha ido vivenciando? Entonces, mi nombre, como sabéis, pues es Sandra, me llamo Sandra, soy psicóloga, tengo un centro que se llama Espacio Ítaca, que ahora os lo iré presentando y demás. Es un centro sanitario de psicología, pero trabajo en equipo. Trabajo en equipo y mi trabajo y mi composición de equipo, soy yo la jefa, soy autónoma y luego tengo, para mí son compañeros y compañeras, pero a efectos de gestión son empleados y empleadas. Trabajo con personas empleados y empleadas con contratación y trabajo con un autónomo colaborador. Entonces también esto me apetece comentároslo para que sepáis un poco cómo es mi organismo, ¿no? Mi organización. Por otro lado, doy clases en la universidad de áreas de neuropsicología. Entonces, esto me encanta porque en todas mis formaciones hablo de neurociencia. Entonces, os voy a hablar de neuronas, aunque parezca esto algo que es súper diferente del emprendimiento, es una parte súper necesaria también entender cómo funciona nuestro cerebro, porque vuestro cerebro es el que maneja vuestra empresa. Entonces, yo siempre digo, la gente se fija muy poco en cómo funciona su cerebro y sabiendo unas pequeñas nociones de cómo funciona tu cerebro, vas a saber que esta maquinaria, que es la que lleva mi empresa, si hago que funcione correctamente mi cerebro, que es el motor de todo, voy a conseguir una gestión de mi propia empresa muchísimo mejor. Entonces, esa es un poco mi rama formativa. Entonces, claro, ¿de dónde surge todo esto? Pues mirad, yo un día tuve una idea, claro, como todas las personas que estéis aquí. La idea que yo tuve inicialmente, que es un poco el recorrido que quiero que hagáis y ahora a modo reflexivo vayáis reflexionando, yo tuve una idea y entonces, ¿qué ocurre? Que yo siempre uso esta frase, que es una frase que me gusta mucho, es de Séneca, y entonces dice que antes de ser navegante se ha de ser náufrago. Entonces, claro, antes de navegar empresarialmente, mi empresa nació en el 2011, me apunté al Semillero de Ideas, que a lo mejor lo conocéis muchas personas, que es una iniciativa de aquí del ayuntamiento. Entonces, yo el mismo día que me apunté al Semillero de Ideas, me hice autónoma. Entonces, claro, al inicio yo era una náufraga, totalmente, vas naufragando hasta que al final navegas. Yo del 2011 a ahora, ya 9 años para 10 al año que viene, ya puedo decir que mi empresa navega. Navega con una serie de condiciones y siendo que la pandemia ha pasado por mi negocio, igual que por todos los vuestros, y sí que es cierto que estoy contenta porque sigo navegando y sigo navegando bastante bien.
Claro, ¿qué ocurre? Para poder navegar hay que saber de dónde hemos venido, quién ha sido ese náufrago, ¿no? Como la peli que veíamos de Tom Hanks, pues el náufrago. ¿Quién es ese náufrago? Es lo que vamos a poder ver hoy. ¿Quién realmente está al otro lado de esta parte de poder al final navegar? Entonces, saber de dónde venimos hace que sepamos a dónde vamos. No quiere decir que de donde vengáis os vayáis a quedar ancladas o anclados en eso, pero sí que es verdad que saber las raíces de un árbol sabemos hasta dónde pueden llegar sus frutos. Yo esto siempre lo nombro. Un árbol, las ramas de un árbol pueden extenderse muchísimo y puede ser que un fruto aparezca en un lado súper alejado, ¿no?, del propio árbol y puede caer ese fruto muy lejos, pero sí que nunca hay que obviar las raíces. Entonces, yo siempre recomiendo a todas las personas que el primer trabajo que tendréis que intentar hacer a nivel reflexivo es ¿cuál es vuestro árbol genealógico familiar laboral? Esto yo no sé si las personas que estáis al otro lado, como quiero también que sea un poco interactivo, lo habéis pensado. ¿Habéis pensado alguna vez vuestro árbol genealógico familiar laboral? Porque cuando te das cuenta, igual que te das cuenta de tu árbol genealógico que marca genéticamente, pues cómo vas a ser más o menos, ¿no? Pues el color del pelo, cómo vas, rasgos físicos, ¿no? Marca partes. Nuestro árbol genealógico familiar laboral marca mucho luego cómo va siendo nuestro destino. Entonces es algo que la gente normal no se lo pregunta y que me parece súper interesante que os lo vayáis preguntando. Entonces yo me lo pregunté, ¿vale? Y yo os recomiendo que lo hagáis. Entonces mirad, yo cuando me lo pregunté, pues me di cuenta de mis orígenes. Entonces mis orígenes, fijaros, yo venía de una familia que es bastante pequeñita, que es mi madre, mi padre y mi hermana. ¿Vale? Siempre pongo cosas así personales porque creo que llegan más, ¿no? Y esta soy yo de pequeña. Entonces aparecí yo. Me di cuenta de que en mi familia todos los hombres habían sido autónomos y las mujeres habían sido cuidadoras en el ambiente familiar. Es decir, habían sido realmente, pues habían desempeñado desde ser la secretaria de estos hombres autónomos, sin reconocimiento alguno, ser secretaria, desde conllevar los cuidados del ambiente familiar, los cuidados de la atención de los hijos e hijas, desde poder hacer las labores que había que hacer, como os he dicho, administrativas, todas esas labores que no se veían por detrás, las realizaban esas mujeres. Entonces, claro, yo el día que llego a casa y digo que voy a ser autónoma, además pues con 26 años, mi padre, autónomo de toda la vida, pues le hizo un desbarajuste. Entonces, claro, este desbarajuste para mí fue liberarme del destino familiar, porque si no, yo seguramente mi destino familiar de estas mujeres pues habría sido a lo mejor un destino en el cual yo hubiera tenido este rol, ¿no?, de mujer. Claro, liberarse de este destino familiar, que os habrá ocurrido a las personas que estéis ahí, pues tiene unas fases, ¿no? Pues es duro emocionalmente, pero a cambio tienes una fase de reconocimiento, eres consciente de dónde duele, tienes una conexión entre lo que sientes, piensas y haces, te liberas de etiquetas, empiezas a ser. Pero claro, no deja de ser difícil hacer una empresa, no deja de ser difícil generar y ser emprendedor o emprendedora. Yo siempre digo que ser una persona emprendedora es ser una persona autónoma y creo que es un concepto equivocado en nuestro lenguaje porque nadie podemos ser autónomos o autónomas o sea, siempre vamos a ser seres heterónomos porque dependemos de una serie de normas y reglas. Entonces es muy difícil ser una persona autónoma. Cuando esto ocurre, yo voy al tronco de lo que sería mi árbol, ¿no? Ya hemos visto las raíces, que os recomiendo que hagáis este árbol genealógico de a qué se han dedicado vuestras familias. Ya voy al tronco y sí que es verdad que yo tuve mucha suerte porque mi padre, a pesar de ser autónomo y era pintor, pues él me dijo, estudia lo que te haga feliz. Y entonces yo estudié psicología
y monté mi propio negocio. Claro, liberarse de todo esto fue muy complejo porque era la primera mujer autónoma y emprendedora que montaba un negocio, ¿no? Y todo esto conlleva una serie de características. Este es mi padre y soy yo, que nos encanta disfrazarnos, entonces os la he puesto. Entonces, claro, la vida, como decía antes Pilar, nos pone piedras, ¿no? Que esa piedra puede ser la pandemia. Y entonces el cerebro sí que es cierto que no es esta frase de Mr. Wonderful, sino que yo os voy a dar una frase neuropsicológica o un concepto neuropsicológico. El cerebro es súper inteligente y es resiliente. Entonces, queramos o no, nuestro cerebro va a sacar algo positivo de lo que nos ocurra, pero es por su propia plasticidad neuronal, se llama así este concepto. Entonces, queramos o no, el cerebro va a hacer sus engranajes él mismo también para poder hacer que de una situación podamos aprender. Sí que en estos engranajes yo siempre digo que nosotros y nosotras podemos aportar flexibilidad o ayuda para que el cerebro lo haga mejor, ¿no? Con pensamientos positivos, etcétera. Pero sí que la vida nos va a poner una serie de piedras. Al final floreció mi idea y bueno, pues saqué los frutos, ¿no? Y aquí estoy yo, que os he puesto pues una imagen porque me parecía pues divertido. ¿Qué ocurre cuando montas tu propio negocio? Antes de meternos en la parte, esta es la parte como os decía más introductoria, pues que tienes que tener cuidado, porque el negocio y en el mundo en el que vivimos actualmente puede hacer que tú seas esta naranja y tu negocio sea el exprimidor. Entonces, claro, yo no sé, las personas que estéis al otro lado, igual que os he preguntado si habéis hecho vuestro árbol, vuestro árbol genealógico laboral, si también, en qué momento estáis, ¿no? Yo siempre digo que esta naranja y este exprimidor, al inicio lo notas mucho más. A medida que va pasando el tiempo y vas navegando, ya no eres náufraga, ya no te exprimes tanto. Pero sí que es cierto que una de las bases de llegar a la raíz, de poder llevar bien una empresa, es que no nos exprimamos por completo. Porque si te exprimes por completo y te autoexplotas, porque claro, al final ser emprendedora es una persona que tenemos nuestros negocios y somos nuestros propios jefes y jefas, a la vez que nuestros propios y propias trabajadores y trabajadoras, llega un momento en el cual eso se entremezcla y puede ser que nos autoexplotemos. Hay un autor que se llama Byung-Chul Han, que si no luego al final de la formación os lo escribo, que hizo un artículo muy bueno de que actualmente era el momento en el cual más nos autoexplotábamos y nos autoexplotábamos creyendo que estábamos desarrollándonos personalmente. Y esto es cierto. Entonces, claro, nosotros, el engranaje de nosotros, pues tenemos que ver que nuestra empresa no sea un exprimidor. Las fases de la empresa, como yo no sé en qué momento estáis empresarialmente, quería deciros una serie de nociones para que sepáis en este Talent Yourself, que es que generar una empresa es generar una relación, tú con tu empresa. Entonces es como generar al final una relación de amor. Puede ser una relación de amor y odio, pero esto es como nos ocurre en las relaciones afectivas que creamos. No tenemos que llegar al odio, tenemos que regar todos los días ese amor. Las empresas que tienen 1 año de creación, 3 años, están en la fase de enamoramiento. Igual que las personas que llevamos una relación de 1 año y 3 años, estás en la fase de enamoramiento. Esta fase yo siempre digo que es la que más nos gusta a todas las personas sentir, pero al final es la más intensa, a la profunda, pero también dolorosa. Entonces, claro, ¿por qué ocurre? Porque hay estos elementos que tenéis colocados aquí, que os he puesto, son unos elementos, unos neurotransmisores que tenemos en el cerebro. Entonces, queramos o no, la ilusión depende de estos neurotransmisores. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos mucha oxitocina, mucha vasopresina, mucha feniletilamina, son neurotransmisores que hacen que estemos muy revolucionadas.
¿Y qué nos ocurre? Que por contra tenemos muy poca serotonina y esto hace que los primeros años en los cuales montas tu empresa te despiertes todos los días y madrugas como con una ilusión, tengas mucha energía, quieras incluso hacer cosas que a lo mejor son de ámbito un poco más altruista, no te preocupe tanto a lo mejor la parte económica, cedes mucho más, como en una relación. Pero como somos personas adultas y estáis en esta formación y estamos aprendiendo, yo siempre digo que en el enamoramiento hay que poner unos límites, porque si tú cedes mucho desde el inicio y pierdes tu integridad, luego recuperarla es mucho más complejo. Entonces, las personas que estéis aquí, que tengáis empresas de 1 a 3 años, estéis en esta fase. Y en esta fase hay que poner límites. Hay que poner el límite de no autoexplotarse. Hay que poner el límite de que os cuidéis como seres humanos y como personas. Que sois vuestra empresa, pero, o sea, que tenéis una empresa, pero no sois vuestra empresa. Pero vuestra empresa sí que es, en parte también, vosotros. Es un concepto un poco difícil, pero que iremos matizando. Una vez ya nos enamoramos, pasamos al amor más romántico, que serían de los 3 a los 5 años, en el cual ya va a toda vela. Sí que es verdad que aquí tenemos un punto de obsesión, ¿no? Porque sí que ya cuando tú ya has establecido tu empresa, ya has pasado del enamoramiento, ya tienes un punto en el cual tú quieres que salga sí o sí. Si en ese momento la empresa se va a pique o tú sientes que está yendo, pues que va bajando los niveles de ingresos o que va mal, es como una sensación eso de mucha más presión, ¿no? Porque ya no es que esté en la fase inicial de enamoramiento, es que ya tenía mi empresa, es que ya tenía una pareja, es que ya había conformado el concepto de pareja. Entonces aquí tenemos un aumento de 2 neurotransmisores, que os los he puesto con siglas, pero porque tampoco os los tenéis que aprender, tenéis que disfrutar, como os he dicho al inicio, que es la noradrenalina y la dopamina. Y estos nos hacen tener este punto de obsesionarnos por nuestra empresa. Claro, una vez ya pasado ahí, pues ya vamos a la parte del compromiso, ¿vale? Que ya es el último punto. Ya es cuando realmente pasan de estos 5 años la empresa y ya ahí empieza a haber una serie de conflictos. ¿Por qué? Porque en el enamoramiento no hay tanto conflicto. O si lo hay, lo justificamos y decimos, no pasa nada. Pero ya cuando ya llevas más de 5 años a nivel empresarial, ya empieza a haber conflictos. ¿Amplío mi empresa o no? ¿Contrato a personas o no? ¿Decido cambiarme de local o no? Un montón de dudas que vas teniendo. Todo eso son conflictos. No tienen que ser los conflictos, no tienen que ser. Además, si habéis ido a Eva, la quiero mucho y somos amigas, si habéis ido a la formación de Eva, Eva siempre habla de los conflictos, que me gusta mucho como una oportunidad. Los conflictos son eso, nos ponen de alguna manera en una tesitura de poder ir decidiendo. Claro, los conflictos aumentan, pero a la vez aumenta la lealtad. Es decir, yo me siento más comprometida con mi empresa. También es verdad que es menos pasional, pero te sientes más adictivo, es decir, tienes menos pasión y menos energía, pero yo es verdad que yo ahora que estoy en esta fase, pues sí que es adictivo en el sentido de que disfruto mucho con mi propia empresa, pero sí que disfruto, pero no es tan pasional. También tengo mis momentos en los cuales esa pasión la he controlado ya. Y luego también es verdad que es una pérdida en esta fase y es verdad que es a medida que va aumentando la empresa, tenemos esta parte de dolor, ¿no? Que tenemos que controlar, porque si hay una pérdida, a medida que las fases van avanzando, si hubiera un fracaso empresarial, el dolor sería mayor. Entonces, claro, ¿en qué momento estáis? ¿En el enamoramiento? ¿En la fase en la parte media o en la parte ya del compromiso? Esto también es como la segunda tarea que tenéis que analizar. O sea, la primera, el árbol genealógico. La segunda, ¿en qué fase estoy yo del amor? Como os he comentado, como todo esto, pues podréis tener acceso y demás, me podréis ir... voy a mirar el chat que hay... Vale, qué bien que estéis totalmente de acuerdo. Pues se va sintiendo estas fases. A mí además me gusta, dentro de que lo pueda hacer mejor o peor, me gusta poneros simbología de cosas que vivís, porque al final la vida es eso, ¿no? Las relaciones todas tienen unos mismos patrones. Da igual que sea una relación afectiva con una persona que con una empresa, porque al final nuestra empresa, con ella mantenemos una relación afectiva.
Entonces tiene las mismas características que una relación afectiva con una persona. Claro, evidentemente no es lo mismo un ser humano que una empresa, pero aún para mí es más complejo porque una empresa es un ente. Y además es un ente que forma parte de ti, pero a la vez hay una parte que no forma parte de ti, entonces es aún mucho más complejo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego ya llegas a una fase, ¿no? Cuando a lo mejor las personas nos dicen, pues la fase en la cual llegaremos, yo esta fase no he llegado, ¿no? Me quedan años, en la cual ya tienes 20 años con tu empresa, ¿no? O 15 años, 20 años, y ya tienes un amor compañero, ¿no? Que es cuando a lo mejor hay personas que tienen relaciones afectivas en las cuales llevan ya muchos años y es un amor más compañero, en el cual muchas veces incluso dicen, jo, es que para mí es como ya un compañero de vida, ¿no? Una compañera. Ahí sí que nos puede entrar más monotonía, que puede ser que haya personas que estéis en esta fase, hay una falta de incentivos, pero sí que por contra estás más asentado o asentada y tienes una compensación a la larga, es decir, sabes que te compensa y sabes que ya es un trabajo que es muy difícil que ya se rompa en esta fase, es decir, que fracases en esta fase es mucho más complejo. Sí que el dolor, si hubiera una ruptura en esta fase, sería un dolor muchísimo mayor que en las demás, en las anteriores fases. Pero esa ruptura es mucho más difícil que se contemple o ocurra que en las fases anteriores. Entonces tenéis que pensar en qué momento del amor os encontráis. ¿Vale? Claro, al final cuando montas un trabajo tuyo propio, también tienes este dibujo que me gusta mucho, que es en el punto en el cual también la tercera pregunta que yo os haría es ¿cómo lleváis o qué concepción tenéis del dinero en vosotros y vosotras? Porque el dinero, un día me preguntaron, bueno, cuando te preguntan, ¿no? ¿Qué es el dinero para ti? Os lo habréis preguntado, ¿qué es el dinero para ti? Yo al inicio de montar la empresa, además es una empresa de ámbito gran parte social, el concepto del dinero y que tengas una empresa social o algo que te guste parece que fuera desligado. Y yo siempre digo, no, tiene que ir unido, porque vivimos en un mundo que nos guste o no, tiene una parte capitalista muy importante, es un mundo capitalista. Entonces, claro, el dinero, ¿qué es para mí? Para mí ahora el dinero es sinónimo de tiempo. Entonces, a medida que yo tengo más ingresos, tengo más posibilidad de tener más tiempo de disfrute a todos los niveles. De disfrute personal, también ese tiempo lo puedo invertir en más cosas para la empresa, pero para mí es sinónimo de que vamos como a contrarreloj ganando dinero para poder ganar tiempo. Entonces, claro, muchas veces también está este conflicto interno, porque tenemos también que tener, no una, cuando la gente viene a consulta me dice, quiero tener más autoestima, y yo digo, no, tenemos que tener una integridad. Entonces, la integridad sería que yo sea capaz de poder poner sobre la mesa o de yo ser consciente de cuánto dinero es el que corresponde al trabajo que yo estoy realizando. Y eso es algo que hay que ir tejiendo poco a poco y que también hay que tener mucho amor propio y amor empresarial para poder poner un dinero que no sea simbólico, sino digno e íntegro con lo que yo estoy realizando. Entonces eso también lo tenéis que pensar. Yo siempre digo que, bueno, repito mucho esta frase, pero yo digo que yo vine de una familia que era muy, como habéis visto, muy pequeñita, con, pues ya os podéis imaginar, con mi padre autónomo, pintor, ¿no? De brocha gorda, donde los recursos eran mínimos, donde yo estudié la carrera y estuve trabajando a la vez en un montón de trabajos, he tenido muchos trabajos variados. Entonces, claro, yo vine de una situación en la cual lo hablo mucho con mi padre, al cual quiero mucho, se llama Miguel. Yo hablo mucho con mi padre y le digo que él tiene una mente de una situación pobre. Entonces, claro, una mente de una situación pobre te lleva a repetir patrones. Entonces, a mí me costó mucho que para mí el dinero tuviera una simbología positiva y que yo realmente fuera a pro de conseguir dinero. No desde un dinero abrumador, pero sí que tenía claro que tenía que salir de esa mente que, espero que no os siente mal este concepto, pero de esa mente de pobre, porque yo la tenía. Yo era como,
bueno, así está bien, un conformismo, pero un conformismo también desde una baja autoestima, sin integridad. Entonces, este punto también lo tenéis que pensar, ¿qué es el dinero para mí? Al final, una relación con nuestra empresa es esto de aquí. A ver qué os parece. Tiene que haber intimidad, tiene que haber pasión y tiene que haber compromiso. Creo que hay una duda. Ah, vale, no. Vale. Entonces, tiene que haber pues estos tres engranajes, ¿vale? Mira, si los tradujéramos en un lenguaje, que a mí me gusta siempre traducirlo, también incluso para mí, en un lenguaje más asequible, que yo pueda verlo. Para mí la intimidad sería un sinónimo de risa, la pasión de placer y el compromiso de paz. Entonces yo ahora sí que siento que mi trabajo he conseguido los tres. Es decir, los tres círculos están muy llenos. Entonces tengo un amor consumado. En mi trabajo tengo un punto en el cual es muy armónico y esto he de reconocerlo y es algo que siempre he querido, me ha gustado, que haya mucha armonía y haya un punto de risa en mi trabajo, que nos lo pasemos bien, siempre profesionalmente, pero disfrute. Hay un punto de placer y hay un punto también en el cual yo siento serenidad en mi trabajo. He llegado como a un equilibrio. Entonces, estos tres puntos también son súper importantes que los tengáis en vuestra empresa. Os tenéis que plantear en lo que yo he montado empresarialmente, en mi emprendimiento, existe esta parte de pasión, existe esta parte de intimidad, tengo esta parte de compromiso. Entonces, los tres tienen que estar llenos. Si uno de ellos falta, no va a haber una relación con vuestra empresa de forma adecuada. Entonces tenéis que pensar, ¿qué me falta en mi empresa? Yo, por ejemplo, de los tres, el que sí que tengo que trabajar, por ejemplo, bueno, este año me he comprometido mucho con el placer, porque sí que es verdad que cogía muchas cosas y a veces era un exceso. O sea, yo cogía demasiadas cosas en ocasiones y al final ese exceso de coger cosas me generaba una angustia y no disfrutaba. Entonces este año sí que me he propuesto ese punto, el poder coger cosas que evidentemente dentro de que sean trabajo, pero me generen placer y no coger un montón de cosas, ¿vale? Voy mirando cada X el chat. Ah, vale. La intimidad, por ejemplo, en la empresa, me refiero a la parte de la complicidad con tu propia empresa. Que haya, por ejemplo, una parte de risa en tu propia empresa. Es decir, que te diviertas en tu empresa. Eso sería. O sea, os tendréis que preguntar, ¿yo me divierto con mi empresa? ¿Me divierto gestionando mi empresa? El placer sería, ¿siento placer con mi empresa? Ya sabéis que divertirse no es igual que el placer. El placer es la parte más pasional. ¿Siento pasión con mi empresa? Voy mirando cosas a lo mejor y digo, jo, cómo me llenan pasionalmente, ¿no? Siento pasión, siento como ganas de estudiar más, de mirar cómo puedo hacer esto mejor, de... Y la parte del compromiso sería, ¿me siento serena o sereno en mi empresa? ¿Siento paz? ¿Mi empresa qué me transmite? ¿Me transmite una sensación de nerviosismo, de angustia, de agobio? ¿O realmente yo pienso, en mi caso, no en espacio Ítaca, y digo, ay, qué bien, qué contenta estoy, cómo me genera serenidad? Esa sería la parte. A ver si creo que tenía alguna cuestión. Vale, genial. Eso sería la parte. Entonces voy a continuar. Entonces todo esto al final te lleva a realizar un buen amor. Este vídeo que he puesto, no os preocupéis, que es un vídeo que, ya os digo, miraremos, hablaré con Pilar para que podáis de alguna manera pues tener el material e informaros del vídeo y demás, pero quiero seguir transcurriendo, que creo que vamos bien, no os lo voy a poner en este momento. Sí. Tranquila, Sandra, porque los materiales y todo mi compañero Fernando se los manda o les manda el enlace. Vale. No te preocupes por eso que... Vale, genial. Pues eso. Vale, qué bien. Súper bien, porque así, como veis, tenía ahí un vídeo, pero ni lo he enlazado porque me parecía más interesante seguir con la parte teórica. Entonces, tenemos que hacer como lo que yo llamo la matemática del amor, que es al final sentir una admiración. Una admiración es que con tu empresa y tú haya un amor horizontal, es decir, que de alguna manera tú admires lo que has creado, tu propia empresa. Ay, que es que cuando hago esto a veces se me pasa, cuando abro el chat. Bueno, entonces al final, ¿en qué consiste vuestro viaje? ¿Vale? ¿En qué consiste este Talent Yourself?
Pues mirad, Einstein decía que conocer bien a los otros es inteligente, pero conocerse bien a sí mismo es sabiduría. Entonces, por eso, bienvenidos, bienvenidas a este Talent Yourself de conoceros a vosotros mismos y a vosotras. Entonces, lo que tenéis que ver, de alguna manera, es este propósito. Tenéis que valorar qué habilidades tenéis, qué pasiones tenéis, qué modelos y referentes tenéis en el mundo que seguís y qué valores tenéis. Esto es, como hablaba Eva del GPS, que ya os daría otras nociones, pero es también un GPS que tenéis que seguir. ¿Qué habilidades tengo yo? Y si hay habilidades que precisa mi empresa y que yo puedo gestionarlas y llevarlas y aprender, pues las aumento, ¿no? ¿Qué es lo que me mueve a mí pasionalmente? ¿Qué referencias tengo yo? Yo, por ejemplo, si digo que de referencias, por ejemplo, sigo muchas referencias filosóficas, porque siempre pienso que hay que ser más pensante en la vida que creyente. Entonces, cuando os digo que tengáis modelos, no son modelos para que copiéis, porque tenéis que ser originales y auténticos, sino que sean modelos que os inspiren para poder seguir aprendiendo. Entonces, yo modelos filosóficos, la filosofía me mueve mucho, porque creo que tenemos que pensar más y tener más preguntas que respuestas. Y eso es lo que quiero. Si al acabar mi formación tenéis más preguntas que respuestas, lo habré hecho bien. Aunque os sintéis un poco defraudadas como personas y digáis, jo, me ha faltado, pero realmente lo que quiero es que le deis motor a este cerebro. Y luego también qué valores tenéis, porque los valores es lo que nos mueve en el día a día y es lo que nos da de alguna manera pues un sostén y un equilibrio. Ese sería el propósito. Una vez ya yo tengo un propósito de viaje, me acerco incluso porque esto me anima mucho, ¿no? Ya podemos empezar a divisar esta isla de este náufrago, ya puede empezar a llegar a una isla. ¿Y cómo hacemos la isla? ¿Cómo llegamos? Pues, lo voy a ampliar. ¿Cómo llegamos con este plan de acción? ¿Vale? No sé si fuisteis a la formación de Eva, esto a lo mejor lo nombraría Eva. Eva siempre dice que no hay que buscar los porqués en la vida, porque los porqués nos traen porquerías. Hay que ver para qué, ¿vale? ¿Para qué he montado mi empresa? ¿Qué tiempos tengo en mi empresa? ¿Qué quiero? ¿Qué alcance va a tener mi empresa? ¿Qué público va a tener mi empresa y cómo lo haré? A lo mejor decís, yo ya tengo mi empresa montada, pero es que yo cada cierto tiempo esto me lo pregunto. Porque, por ejemplo, con la pandemia, mi empresa se ha formateado y casi todos, bueno, todos mis servicios son actualmente con posibilidad online. E incluso se ha formateado tanto que os diré que hago un 80% de trabajo online, cuando antes el trabajo online era un 15%, porque lo calculé. Entonces, claro, me he tenido que pensar también en cuánto tiempo quiero trasladar mi empresa online. Ha sido un arduo trabajo y muy rápido, pero me he tenido que plantear todo esto. Y el público en mi caso ha cambiado. Mi público antes era local y ahora mi público es internacional. Os puedo comentar que a lo largo del tiempo sí que he tenido público internacional, pero ahora más que he tenido público desde Alemania hasta Shanghái, he tenido público de Austria, he tenido público de Bélgica, he tenido público de Kuwait, por ejemplo, pero es que ahora más que nunca se ha multiplicado y tengo público en muchos lugares del mundo. Entonces es algo que para mí era impensable. Si hubierais conocido a la Sandra de hace, pues eso, 5 años y me hubierais dicho que yo iba a tener público en todos estos lugares del mundo, os hubiera dicho, yo, si tengo porque inicialmente no tenía el local que tengo ahora. Yo compartía despacho, era un despacho muy pequeñito y ahora tengo un local de 120 metros cuadrados. Os hubiera dicho, yo no voy a tener esto. Y además a día de hoy tengo este local, pero bueno, estoy abierta a la posibilidad de que a lo mejor si mis servicios son online, pues bueno, sí que quiero seguir teniendo el local, pero yo no sé si dentro de años no tendré un lugar físico. Por lo tanto, el plan de acción tiene que estar siempre renovándose. No os quedéis con un plan de acción anticuado. No os quedéis con una idea como cuando montamos nuestra empresa y hacemos un DAFO de debilidades, ya sabéis, amenazas, o hacemos
un cuadro, ¿no?, con un plan de acción de trabajo personal empresarial y luego ya lo hemos hecho al inicio y no lo actualizamos. No, yo esto cada cierto tiempo hay que preguntárselo, hay que darle a la maquinaria. Y claro, con todo esto al final, cuando llegas, pues mis reflexiones son estas que os he puesto aquí. Al final, vuestro tiempo y vuestro conocimiento son valiosos, son tanto como un producto. No sé vuestras empresas si son productos muchas veces cuando es algo material las personas comprenden, ¿no? Nuestra clientela comprende que hay que pagar, pero cuando son servicios a veces tienen esas dudas. Yo es algo que con el tiempo también he aprendido mucho y he apreciado. Mi tiempo y mi autoconocimiento es muy valioso, es mi producto. La mejor arma que tenemos, vuestra alma. Vuestra alma sería vuestros valores, vuestra genuidad, vuestra parte más auténtica. El tercer punto es una frase de una canción de La Mala Rodríguez, que es bueno, a lo mejor conocéis, que es de rap. Me gusta mucho porque ella dice que el dinero no da besitos. Pues que no seáis solo productividad, ¿no? Que esto ya lo sabréis, que es importante la productividad, pero eso, no seáis solo productividad, no os autoexplotéis. ¿Con quién colaborar? Fundamental. Preguntaros muy bien con quién colaborar. Yo siempre digo que es como con quién me junto. Todos hemos tenido y todas colaboraciones que no han salido bien y hay que ir hacia otras colaboraciones. Con el tiempo con el tiempo no, desde el primer día aprendí que mis pacientes son terapeutas muchas veces míos y que las personas que estéis aquí hoy para mí sois maestros y maestras. Toneladas de humildad. La humildad no es sinónimo de baja autoestima. Esto también es súper importante. Se recibe lo que se da. Sí que es verdad que a veces esta frase es muy Mr. Wonderful, pero sí que si tú vas plantando, sí que es cierto también que si tú plantas para recibir un olivo, no vas a recibir peras. También hay que saber qué plantamos. Pero si plantas, riegas, vas con un trabajo constante, es mucho más factible que recibas lo que tú has sembrado y que salga adelante. ¿Hay cosechas malas? Sí. O sea, no os lo voy a negar, hay cosechas malas. Pero bueno, hay que ir poco a poco. La integridad personal, muy importante, que la integridad personal es análogo a una integridad empresarial, es decir, tener una ética deontológica fundamental. Y luego lo que os digo, petarlo sin petar, el no autoexplotarse. Esta frase la escuché un día en el tranvía y se la agradezco a la persona que la escuché, que claro, es una persona anónima, que si un día me escucha en una formación pues que me diga su nombre y apellido para poderlo citar, porque fue un chico que le decía a otro chico, no sé si eran compañeros de universidad o amigos, pero le decía, es que hay que petarlo sin petar, y me encantó. Y al final tiene que ver lo mismo con el filósofo surcoreano Han, ¿no? Que os he nombrado antes, que dice que no nos tenemos que autoexplotar a nosotros y nosotras mismas. Entonces ya veis, a veces las introducciones parece que vayan a ser 5 minutos, pero ha sido una introducción muy grande, pero para mí fundamental darosla para que ya integrásemos estos conceptos tan importantes de ir a la raíz de la cuestión. Si no veis mi raíz, de poco me voy a poner a analizar o a poder acompañaros en vuestras raíces si yo no os enseño que yo también he tenido una raíz y que tengo actualmente una raíz y si no soy franca con vosotros y vosotras. Vale. Vale, estaba mirando si había alguna pregunta. Hasta aquí, que ya veis que la introducción casi es la mitad, lo podéis ver en la imagen. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda, alguna sugerencia que queréis compartirme, alguna cuestión? Yo iré siguiendo, pero hasta aquí, si habéis reflexionado sobre que la relación con la empresa es una relación de pareja, si alguien ha pensado en su árbol genealógico familiar. Yo cuando me puse a hacer el árbol genealógico, no llegué solo a mi padre, como no os lo comento, pero llegué hasta mis tatarabuelos y tatarabuelas y fue muy bonito, porque fui preguntando, fui indagando, fui descubriendo y eso hizo mucho en mí. Vale, a ver, ¿alguna pregunta?
De momento no, pero venga, animaros para o chateando o os abrimos micro y cámara. Si no, pues ve continuando y dejaremos luego un espacio Vale, pequeño al final. estupendo. Yo sobre todo para que estéis todos y todas cómodos y cómodas, porque ya os digo que yo tengo mucho palique, pero que me gusta mucho el poder conversar y poder ver también vuestras impresiones y demás. Si hay alguien también que sea tímido o tímida y en este momento no le apetezca participar, pero luego le apetezca mandarme un correo, luego os diré cuál es mi correo y también me podréis compartir vuestras apreciaciones y demás y me encantarán. Vale, continúo. Entonces, comenzamos, pero que ya hemos comenzado, como habéis visto, amplio y grande. Mirad, vamos a comenzar por el primer módulo, que es el despierta la autoconsciencia, ¿no? ¿Qué es despierta vuestra autoconsciencia? Pues ya os he puesto aquí varias imágenes que vamos a ir viendo. Lo primero, primerísimo, hay tres elementos en vuestra relación actualmente con vuestra empresa. Uno, sois vosotros y vosotras, otra es la empresa y otra es la relación que tenéis con vuestra empresa. Cuando vienen las parejas a consulta, claro, yo al trabajar en consulta, trabajo con parejas, yo siempre les digo, la pareja no eres tú y la otra persona, la pareja es esa persona, la otra persona y la relación que habéis montado en conjunto. Entonces tenéis que ver que hay tres elementos. Puede fallar vosotras, puede fallar la empresa o puede fallar la relación. Y está interconectado. Para que la relación no falle, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un trabajo personal y hay que hacer un trabajo empresarial. Es decir, hay que cuidar tanto a nuestra persona como a nuestra empresa. Y entonces conseguiréis la perfección en estos tres elementos existentes. Para ello, tenéis que pensar que no vale con conducir la empresa. La empresa tenemos que saber, yo siempre digo que tenemos que saber, a mí siempre me ha interesado mucho y me acuerdo cuando me daban clases de conducir, yo abrumé a mi profesor de conducir, que se llama Fabián, que además aún es profesor de conducir y tengo relación con él en alguna ocasión, yo le abrumaba a preguntas de estilo ¿cómo funciona el motor? Enséñame cómo es por dentro un coche, ábreme el capó y enséñame las cosas. Y él me decía, pero Sandra, que tienes que aprender a conducir. Y yo decía, pero ¿cómo voy a aprender a conducir si no sé cómo está hecho un coche? Pues esto es igual a nivel empresarial. Tenéis que empaparos. Para ello muchas veces tenemos que usar recursos externos. Es decir, yo tengo mi gestoría, de la cual estoy súper contenta y me encanta. Pero es verdad que aunque tengo mi gestoría, yo siempre a mi gestoría le pregunto que me explique, porque necesitamos cada una de nosotros y nosotras saber de qué está compuesta nuestra empresa. Tengo que saber los números, tengo que saber gestionar pues, cuáles son las necesidades que tiene, tengo que saber pues, todas aquellas características, qué servicios tiene mi empresa. O sea, hay que dividirlo en áreas. La parte administrativa, la parte de servicios, la parte organizativa, la coordinación y desmantelar todo esto. Si yo consigo esto, al final conseguiré esto tan bonito, que es que si yo cuido mucho los tres elementos, voy a conseguir combinaciones de color y voy a tener una gama de colores y de ampliación más grande. Que yo haya podido implementar servicios online en mi empresa es porque tenía muy bien diseñado ya esto. Esto también conlleva años de trabajo, de experiencia, de poder tener fracasos y éxitos. Hay cosas que te cuestionas en un momento dado que en otro momento no te las cuestionas. Igual que a medida que te haces mayor, ¿no? A lo mejor en un momento dado pensabas en un coche de una forma y a medida que te haces mayor, ¿no? Yo ahora pienso en las prestaciones que tiene un coche, pero pienso mucho en la comodidad. Entonces, claro, a lo mejor ahora en mi empresa yo necesito que las cosas sean cómodas, ¿no? Las diferentes edades que tengamos también las personas que estamos participando en esta formación. No te planteas lo mismo cuando tienes 20 y pocos, que cuando tienes ya 30 y muchos, cuando tienes 50, cuando tienes 60. Es que no son los mismos planteamientos, pero al final hay que tenerlos para que la gama de color sea adecuada. Y también esto depende mucho de qué tipo de apego tengáis con vuestra empresa. Y estos apegos se aprenden en la familia. Chan, chan. No sé si os
si esto se está abriendo un mundo. Para mí sí, esto que os estoy explicando, estáis aprendiendo, ahora mismo estáis haciendo un máster de terapia sistémica de forma rápida. ¿Qué apego tengo yo? ¿Tengo un apego seguro? ¿Tengo un apego distante? ¿Tengo un apego preocupado o tengo un apego desorganizado? Un apego seguro es aquel apego en el cual tú sientes seguridad por tu empresa y sientes seguridad, estás tranquila. No es una sensación ambivalente, no, estás tranquila. Un apego distante es a lo mejor aquellas personas que sienten con su empresa un apego que no se llegan a integrar del todo. Es decir, son personas que a lo mejor el otro día me comentaba, para poneros ejemplos, ¿no? Además os voy a poner ejemplos de fuera de España para que no tengáis nociones de quiénes pueden ser y tal. El otro día me comentaba una persona que está trabajando para una empresa y que esta empresa, pues su jefe, ¿no?, había montado un segundo negocio, ¿no?, una segunda franquicia, y el primer día que abría las puertas este negocio se había ido de vacaciones. Para mí esa persona tiene un apego distante. No puedes irte el primer día que abres tu negocio de vacaciones, aunque sea el segundo, aunque tú tengas confianza en que funciona muy bien el primero, pero estás ampliando. Entonces eso sería un apego distante, que es ni contigo ni sin ti. El apego preocupado serían aquellas personas que de alguna manera están muy preocupadas por su empresa, con una ansiedad muy grande por su empresa. Y el apego desorganizado son aquellas personas que quieren tanto como odian a su empresa. Claro, yo tengo ahora mismo un apego seguro, pero cuando me encuentro mal, que a veces me ocurre, tengo un apego preocupado. Es decir, de los 3 circulitos que tenéis más a la derecha, cuando os encontréis mal, alguno de ellos se representará. ¿También he tenido apego desorganizado en algunas ocasiones? Pues os he de confesar, en algunas ocasiones he tenido un odio. Algunas veces he dicho, ¿en dónde me he metido, no? ¿Y un apego distante? Pues en algunas ocasiones he tomado distancia de mi empresa. Sí que veo que esos 3 apegos son inadecuados y que tenéis que frenarlos mucho cuando salen adelante. Porque el apego que sí que funciona realmente es el apego seguro. Entonces tenéis que daros también cuenta, o sea, esta formación es para que ganéis en consciencia, para que os preguntéis muchas cosas, para que estéis preguntándoos, vale, ¿en qué apego me encuentro? Y para que sepáis cuáles son las cosas que tenéis que tener. Es decir, ahora, para que funcione bien, tiene que haber un apego seguro. Y el apego seguro lo conseguís si yo me cuido a mí misma, si yo cuido mi empresa, porque así cuidaré la relación. Entonces, ¿cómo puedo cuidar a mi empresa también? Con elementos externos, con una buena gestoría lo puedo cuidar, con un buen servicio de abogacía si lo necesito, con un servicio a lo mejor de mantenimiento de instalaciones, a veces con elementos externos, otros con internos. A lo mejor es que yo tenga mucha más conciencia de la parte económica de mi empresa. Y luego, ¿cómo me puedo cuidar a mí misma? Durmiendo adecuadamente, teniendo un periodo de descanso, conciliando, consiguiendo una conciliación dentro de mi empresa, haciendo ejercicio físico, pudiendo ser más allá de mi empresa, leyendo cosas que no tengan que ver a lo mejor con mi empresa y me enriquezcan, y así conseguís el apego seguro. Si no os cuidáis vosotras, no cuidéis la empresa, va a haber los 3 apegos que tenéis a la derecha, y esos 3 apegos son negativos, ¿vale? Al final, esta diapositiva la voy a pasar un poquito más rápido. Claro, muchas veces, no sé si sabéis esta imagen, ¿no?, en la cual puedes ver un jarrón o 2 caras. Cuando te miras a ti misma, a ti mismo, a veces te olvidas de tu empresa. Y cuando miras a tu empresa, que serían estas 2 caras, te olvidas de ti misma. Muchas veces el foco lo tenéis que ir trabajando. Es decir, si yo, por ejemplo, viera solo la imagen que tenemos a la derecha, solo esta, ¿vale? Solo imaginaros que vemos esta. Esta imagen, la de más a la derecha, depende de donde yo pongo el foco, ¿verdad? Ahora todas las personas estáis mirando en la pantalla, si yo acerco más el foco veo el jarrón, si lo alejo veo las... Tengo que cambiar mi foco de visión. Eso es lo que tenéis que jugar también. ¿Qué estoy mirándome? ¿A mí o a mi empresa? Pero no os olvidéis nunca que estáis las 2 realidades. Estás tú y tu empresa. Porque si tú solo ves una de las 2,
la empresa no va a funcionar y tu emprendimiento no va a funcionar. Y si estás montando algo, no va a funcionar. Porque si tú solo pones el foco en el jarrón, te estás olvidando de la otra parte. Entonces esto es fundamental, que veáis la realidad. Y con esto, que es la última parte de este trocito, tenéis que ver también qué capacidades tenéis y qué desafíos estáis colocando. Depende de qué capacidades tenemos y qué desafío estoy colocando, yo también voy teniendo una serie de sensaciones distintas. Yo ahora sí que siento que el nivel de desafío, ¿veis que el nivel de desafío, esta flechita, es mucho más pequeña que esta flecha? Porque el desafío no tiene que ser abrumador. Yo ahora veo que mi desafío es un desafío que es óptimo, está aquí alto pero es óptimo, pero me veo con capacidad. Me veo con capacidad, pero me veo con capacidad por los años que llevo, porque el equipo lo tengo muy bien conformado, estoy muy contenta con mi equipo. Las personas, a lo mejor hay alguna persona que me conozcáis, de las personas que estéis participando, siempre soy honesta. Es una característica que tengo. En otros momentos he dicho, el nivel de desafío está siendo muy alto ahora mismo y no me veo con capacidades y me coloco en otro lugar. Ahora sí que me veo que estoy en una experiencia óptima. El state of flow no es una palabra que yo haya puesto otra vez, un anglicismo para... Esta imagen es una imagen que se usa mucho a nivel de psicología sistémica y entonces se llama así, ¿vale? El término. Es para que si lo busquéis también lo encontréis, ¿vale? No sé, es en término inglés. Entonces, bueno, en sí traducido sería la experiencia óptima. Yo me encuentro ahora con una experiencia óptima. Hay que tener cuidado con las otras emociones. Porque si yo tengo un nivel de desafío muy alto y tengo muy poca capacidad, me entrará ansiedad. Si yo tengo un nivel de desafío muy bajo, tengo poca capacidad, me entrará apatía. Entonces ya veis que va cambiando. Sí que es verdad que si el nivel de desafío es muy bajo y las capacidades las tengo muy altas, estaré relajada. Pero relajada puede llegar un momento que, ¿a dónde voy? Tengo que ir subiendo los niveles de desafío, porque el máximo es la experiencia esta positiva, ¿vale? Bueno, hasta aquí sería esta parte. Voy a mirar un momentico el chat. Vale, vale, estupendo. Sí, Sandra, había Sí, una pregunta que tenía que ver con, la dice Neus, ¿el árbol familiar tiene relación con las constelaciones familiares? Es que Eva Ferrer en la primera sesión estuvo ¿sí? con el tema de de la grafología empresarial. Vale, pues mirad, Astrología empresarial, sí. sí que tiene que ver con las constelaciones familiares. Sí que es verdad que el árbol genealógico que yo os presento más a nivel laboral, como es menos emocional, no se metería tanto en las constelaciones familiares. Pero sí que es verdad que si hacéis un árbol genealógico que sea más emocional, tendrá que ver también cada vez más con las constelaciones familiares. No obstante, sí que a título general, si fuera una respuesta sí o no, sí que tiene que ver. ¿Vale? Y sí que constelan muy fuerte, sí que tiene que ver mucho, para mí sí que tiene que ver muchísimo de dónde venimos, lo que os decía al principio, para ver dónde acabamos. Y eso tiene que ver mucho con nuestro padre y nuestra madre. Y tiene que ver mucho con nuestros abuelos y abuelas. Porque al final, genéticamente, yo siempre lo digo, que es magia porque es ciencia también. Somos genes por ambiente, todas las personas que estamos aquí. Entonces, la carga genética nos viene desde nuestros ancestros. Es decir, nuestras células están conformadas por células, científicamente es así, por células de personas ancestrales a nosotros mismos y nosotras. El ambiente sí que es el que nos toca ahora, el ambiente que yo tengo alrededor. Eso sí que no tiene que ver con lo que hemos vivido antes, pero genéticamente estamos conformados. Entonces, sí. Estamos llenísimos de esa parte. Vale, vale, no sé si hay alguna... Vale, genial, Neus, gracias a ti por preguntar, que a mí me encanta que preguntéis y que podamos dialogar y demás. ¿Cómo potenciamos la esencia de nuestra gestión? Es decir, ¿cómo sé yo que lo estoy haciendo bien con mi empresa? Este módulo 2, yo digo, me acerco porque me emociono, yo digo, les llamará mucho la atención, ¿no? O a mí me llama mucho la atención. Me gusta mucho esta parte
porque es en la parte en la cual yo os hablo de mi querida neuropsicología o neurociencia. Mirad, para que podáis llevar bien vuestra empresa e ir a la raíz del asunto, tenéis que hacer como este joystick, tenéis que ir desde la base hasta el pico de la montaña. Mirad, ¿qué tengo que hacer yo para que funcione? Pero no solo mi empresa. Yo siempre digo, ¿qué tengo que hacer yo para que funcione mi vida? Mi vida, porque lo que os digo, para mí esta formación es de emprendimiento, pero vivir ya es un emprendimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que funcione mi empresa, para que funcione mi vida? Pues el primer punto, tener autoconsciencia, es decir, ¿quién soy yo? Si no sabes quién eres tú, es muy difícil que tú tengas una autogestión. Si no sabes quién eres, no vas a poder gestionar tus emociones. Si no puedes gestionar tus emociones, no vas a poder tener empatía. Si no tienes empatía, no vas a poder tener unas buenas habilidades sociales. HHSS son habilidades sociales. Y si no tienes unas buenas habilidades sociales, no vas a producir. No vas a tener una buena productividad. Entonces, esto sorprende mucho a la gente porque muchas veces comenzamos el joystick al revés y decimos, vale, productividad, quiero producir en la empresa, ¿no? Y hay un montón de cursos para producir y luego el siguiente curso siempre es habilidades sociales. Os vamos a mostrar cómo tener habilidades sociales. Y yo siempre digo, no, hay que empezar porque si no, lo que hacemos, imaginaos que esto fuera un iceberg. Estamos yendo a la punta del iceberg, es un error porque nos va a quedar la base, vamos a volver a chocar otra vez con los mismos errores. Nuestro barco, que estamos navegando, acordaros, y queremos navegar, va a chocar contra un iceberg que no hemos desmantelado. Entonces, lo primero que os tenéis que preguntar es, ¿quién soy? Porque si no sabéis quién sois, no vais a gestionar bien vuestras emociones, no vais a tener empatía, no vais a tener habilidades sociales y no vais a poder tener un buen manejo de vuestra empresa. Vale, voy a mirar que creo que en el chat, pero no sé, como se me enciende de color naranjita, no sé si tenéis alguna duda. Ay, ahora no, pero tranquila, que es que yo estoy también, vale, me tú me lo estoy irás gestionando también con los nombres. Vale, tú me lo vas diciendo, mejor así. Yo te voy diciendo. Vale, entonces, esto no sé si alguna vez os lo habéis preguntado y esta base, esto que acabáis de aprender, son 8 temas que doy yo en neuropsicología, en el grado de psicología en la Universidad de Teruel. Son mis 8 temas. Lo que pasa es que en vez de productividad se habla de funciones ejecutivas, ¿vale? Pero a nivel empresarial, esta base neuropsicológica os va a funcionar. Entonces, esto no penséis que porque yo ahora mismo sepa quién soy, dentro de 3 meses, si vuelve un confinamiento, yo tenga que volver otra vez a reaprender quién soy, porque yo en la pandemia, al inicio, me encanta cuando Pilar ha dicho, la pandemia nos hace también pensar, ¿no? Hacer una introspección. Una introspección, yo siempre digo, lo tenemos que hacer cada X tiempo. Hay mucha gente que viene a consulta y me dice, jo, es que esto que me preguntas tú nunca me lo había preguntado. Y digo, pues es que tienes que preguntarte muchas cosas y a veces no tendrás respuesta. Y no hay que preocuparse de no saber la respuesta, no os preocupéis. Es más preocupante que no tengáis preguntas. Tenéis que preguntaros todo el día cosas. Y las preguntas, aunque no tengáis respuestas, no tengáis miedo. O sea, o tened miedo, pero que sepáis que vais por buen camino. Entonces, esta es la primera base. Esta base neuropsicológica viene a correlación con otra base. A ver qué os parece la siguiente. Que es que para yo tener también una buena empresa tengo que tener un buen reconocimiento, una buena atención y un buen lenguaje. Mirad, esto os lo voy a explicar con elementos que tengo aquí para explicároslo y luego os pongo un ejemplo a nivel empresarial. El reconocimiento a nivel neuropsicológico es saber que esto es un lápiz, que esto es un Tipex y que esto es un rotulador. Esto es el reconocimiento. Si yo reconozco estos 3 elementos, yo podré atenderlos. Es decir, yo podré decir el lápiz y podré mirar el lápiz. Podré decir el Tipex y podré mirar el Tipex. Y si yo ya puedo reconocerlos y atenderlos, podré hablar de ellos. Podré decir, vale,
reconozco y atiendo el Tipex y os hablo de él. El Tipex es blanco, tiene una tapa que puedo destapar. Pues esto a nivel empresarial es súper importante. Hay muchas personas que no tienen un reconocimiento o no saben reconocer diferentes aspectos de su empresa. Por ejemplo, el aspecto económico. Por eso está también este programa de emprendimiento, que yo os animo a que os apuntéis a todas las formaciones. ¿Por qué? Porque la empresa no es solo que yo sepa producir, no es solo la parte económica, no es solo la parte social, no es solo la parte emocional, no es solo la parte... Son un montón de engranajes y yo tengo que saber qué está fallando en ese momento. Yo tengo que saber cuándo se me acaba este Tipex para cambiarlo. Y si yo no lo reconozco, no lo voy a poder atender. Y si yo no lo atiendo, no voy a poder tampoco tener un lenguaje adecuado para poder explicar y expresar qué es lo que está fallando. Entonces, acordaros de la imagen que veíamos del coche, de ese coche hecho piezas, ¿no? Ese coche deconstruido. Para poder construir, tenéis que deconstruir. Esto lo dice mucho mi compañera Nuria de Espacio Ítaca y es un mantra. Para poder construir algo tenéis que deconstruir, tenéis que deshacer. Y a veces, y no es empezar, no penséis que porque yo deshaga este ratón, ¿vale? Y lo deshaga en piezas, estoy perdida. Incluso a veces es mejor, porque aprendo bien las piezas y entonces en esa nueva construcción me voy a poder manejar de una forma más libre. Y mirad, una cosa fundamental, cuando tú ganas en libertad, pierdes seguridad, pero ganas confianza. Ya veis qué difícil esto que diréis, wow, que acaba de decir, cuando tú ganas libertad, pierdes seguridad. Cuando yo desmantelo este ratón, gano libertad porque lo he desmantelado y qué pasa desmantelarlo, pero me quedo insegura porque me quedan piezas, pero luego lo vuelvo a montar y gano en confianza. Soy libre y una persona con confianza. Y eso es lo que tenéis que conseguir en vuestra empresa, tener una gran libertad a la par de tener una gran confianza. ¿Yo os puedo prometer que vuestras empresas sintáis seguridad? No. No, porque yo no tengo seguridad de qué va a ocurrir respecto a la pandemia. Yo no tengo seguridad de si va a haber un confinamiento. Pero como he deconstruido tanto mi empresa, me siento más libre y tengo confianza de que puedo, no sé si la palabra sería reinventarme, porque no sería reinventarme, porque ya me he inventado. Y no es volverme a inventar, sino que podría de nuevo volver de alguna manera a poder ver qué piezas de ese coche, de esa empresa, puedo cambiar e incluso ver si lo que me falla es una cosa para esta nueva situación a la que me estoy enfrentando. O qué cosas a ese coche le tengo que poner si hay nieve, a lo mejor tengo que meter un elemento externo, como son unas cadenas. Entonces, a eso me refiero con la deconstrucción. ¿Vale? Entonces, acabáis de dar una clase neuropsicológica en 10 minutos que yo suelo explicar en un cuatrimestre entero. Esto es gracias a que las personas que estéis al otro lado tenéis una conciencia muy amplia. Es decir, me gusta mucho ver, porque estoy segura de que estáis recibiendo la información, de que estáis captando, y es porque sois personas, por eso sonrío y me alegro, con una capacidad de introspección alta para llegar a este nivel, porque este nivel es un nivel alto y fuerte de consciencia. Módulo 3. Vamos ya a mimetizarnos, ¿no? A que tú no eres tu empresa, pero tu empresa sí que es tú, cómo liderar, cómo ir viendo este punto. Mirad, este punto es un punto mucho más amplio que tengo aquí. Ya me perdonaréis porque iré a lo mejor, siempre en las formaciones hago una cosa que es que me coloco como si fuera esto un menú, un montón de ingredientes y luego yo los voy seleccionando, ¿vale? Esto es una cosa que ya me perdonaréis, pero siempre intento también un poquito improvisar, dependiendo también de cómo yo me encuentro en el día, lo que voy viendo que vais percibiendo y sintiendo. Entonces, mirad, vamos a comenzar porque a lo mejor os preguntáis por la autoconsciencia. Es decir, ¿quién soy yo? Porque a lo mejor ahora yo os he enseñado este joystick y decís, ¿y ahora me deja Sandra con esta duda y quién soy yo? Bueno, siempre digo que muchas veces, no sé si habéis visto la película de It, del payaso, muchas veces el líder que nos presentan
difiere mucho del líder real. O sea, yo cuando me presentaban las formaciones de emprendimiento, no todas, pero muchas veces yo eran como muy Mr. Wonderful, que digo yo que no estoy en contra del positivismo, pero cuando es exagerado, yo digo que tenemos que ser realistas. Entonces yo muchas veces era como, persigue tu sueño y lo conseguirás y todo maravilloso. Y cuando empecé a liderar, me sentí pues así, ¿no? Con ese chubasquero en mitad de una tormenta a veces. Claro, que nos ocurre muchas veces, que muchas veces son como estas patatas fritas, muchas veces nos venden cosas, ¿no?, en el mundo de la empresa o en el mundo del emprendimiento con, bueno, pues con una irrealidad, ¿no?, porque esto no es alimento real al fin y al cabo, esto es un alimento procesado que está buenísimo, ¿no?, que nos puede gustar a todos y todas, que coge las papilas gustativas a tope, pero no es la realidad. Entonces, claro, la realidad, la comida real es esta, ¿no? Pero claro, cuando nos la comemos, pues tú te comes realmente tu empresa y dices, ¿pero qué es esto? Es decir, al final en el emprendimiento, que hemos colocado además esta palabra, ¿no?, y mi padre me río mucho con él porque él me dice, pero esto de que tú eres emprendedora, ¿tú pagas autónomos? Y yo le digo, sí, papá. Y me dice, entonces no eres autónoma. ¿Qué es esto de ser emprendedora? ¿No? Mi padre, que tiene 75 años. Y yo le digo, ¿qué razón tiene mi padre? Porque en realidad es esto. Yo en realidad soy autónoma, ¿no? Y claro, coges el brócoli y dices, madre mía, esto difiere mucho a esto que me han contado del emprendimiento, de lo maravilloso, que no es que no tenga puntos maravillosos, pero a veces lo saludable no es que tengas las papilas gustativas como esas patatas fritas del McDonald's. Entonces, claro, ¿cómo ser un líder o una líder real, ¿no?, en esta sociedad que solo quiere comer hamburguesas y pizzas, ¿no? Si yo solo quiero escuchar muchas veces a gurús o gente que me diga cosas positivas, entonces, claro, ¿cómo hacerlo? Porque ahora yo os estoy desmantelando un montón y no os estoy diciendo cosas a lo mejor de haz esto o haz lo otro, sino que yo os estoy dando un montón de frases, no de frases, sino de reflexiones. Entonces, claro, esto nos lleva a que tenemos que hacer un paréntesis mental y yo os propongo que penséis en que realmente lo que tenemos que hacer a nivel empresarial o lo que os estoy animando es a hacer esta ruleta de jugar a vivir. Y jugar a vivir consiste en que también tenéis que pensar que actualmente vivimos en una sociedad del rendimiento, ¿vale? Por eso, en la autoconsciencia inicial es normal que no sepáis ni quiénes sois, porque os habéis mimetizado tanto con vuestra empresa, que si yo os preguntara quién eres tú, muchas veces la gente dice, soy psicóloga y tengo una empresa. Y yo digo, yo soy Sandra. Esto me ha costado mucho tiempo decirlo, el decir soy Sandra. ¿Por qué? Porque te mimetizas tanto en esta sociedad del rendimiento que te acabas creyendo que eres tu empresa. Y hay que diferenciar muy bien los circulitos que veíamos al principio, que yo soy mucho más que mi empresa. Soy un ser humano y mi empresa es una empresa. Y un ser humano tiene muchas más cosas que una empresa. Porque si no, al final sacamos punta al lápiz, que somos nosotras mismas, y nos ocurre estos lápices que veis a la derecha. O un lápiz con una punta súper afilada, o de tanto sacar puntas el lápiz me quedo yo con una fatiga, con un cansancio. Entonces, en saber quién soy, tenéis que dejar de autoexplotaros para poder saber quiénes sois. Claro, esta sociedad del rendimiento nos ha llevado mucho, esto del liderazgo es porque junto con unos compañeros, con Daniel Blas, con Miriam Almazán, que os recomiendo que sigáis, que son de Zaragoza y son buenísimos en sus campos, buenísimas, Daniel Blas y Miriam Almazán, lo hablamos y pensamos en esta idea del liderazgo, ¿no?, que es liderazgo más hartazgo, cuando se junta, ¿no? Y muchas veces, de alguna manera, lo que nos ocurre es que estamos en esta sociedad en vez del debo, el puedo. Y el puedo es agotador. Mirad, pensar en lo que queréis hacer, lo que debéis y lo que podéis. Y lo que podéis, dejarlo en último lugar. Y diréis, qué locura lo que está diciendo Sandra. No, ¿qué debo hacer hoy y qué quiero hacer hoy? En mi empresa, por ejemplo. Yo hoy debía tener una reunión con la universidad que se ha alargado bastante, que eso me ha llevado pues a tener este fallo de conexión rápida y debía tener esta formación.
¿no? Con vosotros y vosotras. ¿Debo eso? ¿Quiero hacerlo? Sí. O sea, tenía muchas ganas, me apetecía muchísimo. ¿Qué puedo hacer? Puedo hoy contestar, tengo una batería de emails de contestar. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero ¿lo debo hacer hoy? No, no lo tengo contemplado en mi agenda de organización. Entonces, no os baséis en los puedos, porque si no por poder, puedo y puedo y puedo, y entonces soy este lápiz. Y no puede ser. ¿Vale? También esto nos ha llevado a esta filosofía del yes we can, del sí tú puedes, que es la que nos lleva a la autoexplotación, que no lo tenéis que hacer. Y entonces al final, en vez de crear proyectos, creamos proyectiles y pasamos de ser personas a proyectos, que esto yo lo he visto mucho. Entonces, nos dicen muchas veces este mantra, trabaja en algo que te guste y así nunca trabajarás. Mentira, esto es totalmente mentira. Por eso tenéis que poner límites. Yo soy, en el yo soy, que además se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, bueno, que aquí en la imagen me veréis al revés, pero no sé si os habéis fijado, yo soy se lee igual. Entonces hay que poner muchas veces límites. Para saber quién soy tengo que poner límites, ¿vale? Tengo que poner muchos límites. Paso a la siguiente. Y saber las premisas de que vivimos en un mundo con capitalismo y con un neoliberalismo. Las empresas no quiere decir con esto, y no quiero con esto que penséis que yo os estoy comentando que tengáis que ser de un partido político, porque no, pero yo lo que sí que siempre digo es que la empresa también es política, política en el gran sentido, La empresa es política, la empresa es filosofía, la empresa es psicología, la empresa es sociología, por eso la empresa tiene una parte filosófica, tenéis que trabajar vuestra filosofía y vuestros valores, tiene una parte política, las empresas son activistas, qué valores quiero manifestar yo en el mundo en el que vivo, pero tenéis que saber las reglas del juego en el que estáis. Estáis en un mundo muy capitalista y muy neoliberal, donde van a querer que seáis lápices. Entonces tenéis que luchar contra esa autoexplotación, ¿vale? Que tenéis. Bueno, esta imagen la paso rápida y sobre todo recomiendo que para saber ser uno mismo, una misma, tenéis que dejar de copiar. Y claro, venimos de una cultura de copiar constantemente. Por ejemplo, en plástica nos decían, reproduce el dibujo que tienes a la izquierda, a tu derecha. Y conforme más lo calcabas, mejor estaba el dibujo. En música, tienes que tocar esta partitura musical y conforme más copiabas la partitura, perfecto. Entonces nos han dejado no ser exploradores, exploradoras, no ser personas que seamos inventoras, no nos han dejado ser personas auténticas. Por eso al decir o al preguntaros quién eres, y que es fundamental que te lo preguntes, y es la raíz de todo para crear una empresa, muchas veces no sabes quién eres. Y lo mismo, se lee igual la frase, perdón, yo soy, que la palabra reconocer, que era la primera de las nuestras. ¿Os acordáis? Reconozco el Tipex, lo atiendo y hablo sobre él. Reconocer es fundamental. Entonces tenéis que empezar a reconoceros. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué valores tengo yo? Porque si no seguís quiénes sois, qué valores tenéis, realmente la empresa no funciona. Yo he tenido dilemas morales que he tenido que resolver, que he tenido que saber qué rumbo quería. Por eso, por ejemplo, ahora mi empresa sigue unos valores de feminismo interseccional muy fuertes y de orientaciones de diversidades, de atención a las diversidades, de orientación afectivo-sexual y de relaciones afectivas. ¿Por qué? Porque para mí eso es quién soy yo. Y yo soy una persona pro derechos humanos que sigue esta filosofía. Yo, como Sandra Sánchez Muñoz, sigo esta filosofía. Y mi empresa, por tanto, no podía estar alejada de esta filosofía, por más que yo quisiera. ¿Vale? Entonces es fundamental para al final no ser una copia, porque si no nos ocurre esto. Si no, yo veo un montón de empresas que digo, pues qué difiere, ¿no? Y realmente una cosa que os puedo decir es, conforme más auténticas seáis, más auténtica es vuestra empresa. ¿La autenticidad se paga caro? Bueno, a ver, hay modas.
también tenéis que saber la moda. Yo siempre he tenido un feminismo interseccional, pero es cierto que ahora lo puedo decir alto y claro, lo puedo manifestar más, porque dentro de las modas ahora se habla más de ello. Entonces sí que tenéis que jugar también en ser conscientes en qué cultura vivís, ¿vale? Porque si no sois conscientes de en qué cultura vivís, es muy difícil también que no os haga daño la presión social en la cual os estáis moviendo. Vale, hasta aquí esta parte de autoconsciencia. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Os sentís bien? Más o menos, me imagino que sí. Vale, yo continúo, ¿vale? A lo mejor os tengo aquí enganchados y enganchadas, que es lo que me gustaría que tuvierais aquí, como decir, ay, quiero continuar, ¿no? Como si fuera esto una serie que os enganche, porque vamos al segundo, ¿no? Al final es la pirámide neuropsicológica. Autogestión, ¿cómo gestiono yo mis emociones? Vale, ya estoy reflexionando sobre quién soy. Y ahora, Sandra, dime cómo gestiono mis emociones. Pues mirad, emociones básicas. Todos los mamíferos tenemos estas 6. He usado el payaso de It, ¿vale? Porque así seguíamos un poco, pues, este símil con el ejemplo que os he puesto, ¿no? Del personaje de It para ser líderes y lideresas. Entonces tenemos estas 6 emociones: alegría, asco, sorpresa, miedo, enfado y tristeza. Estas 6 emociones las tienen todos los mamíferos, ¿vale? Esto es neurociencia también. Vale, imaginaros que dividiéramos estas emociones en emociones agradables y desagradables. No positivas y negativas, porque las emociones no son positivas y negativas, son agradables de sentir o desagradables de sentir. Vale, alegría. Imaginaos que estuviéramos aquí todas, que nos pudiéramos ver, ¿no? Alegría, ¿es agradable o desagradable? Agradable. El asco, desagradable. Bueno, voy a seguir en orden así. La sorpresa, depende. Hay sorpresas agradables y otras desagradables. Por eso cuando la sorpresa es desagradable se le llama problema. Por eso a la gente no le gustan las sorpresas. Cuando la gente me dice, a mí me encantan las sorpresas, digo, las sorpresas agradables, porque si son desagradables las llamas problemas, con lo cual la sorpresa es una emoción que es tanto agradable como desagradable. El miedo, desagradable. El enfado, desagradable. La tristeza, desagradable. Entonces me acerco a la pantalla para deciros, ¿estamos neuropsicológicamente diseñadas para ser felices? La respuesta es que no. Entonces, en la autogestión emocional yo no vengo aquí a deciros, tenéis que ser personas positivas, tenéis que estar siempre alegres, porque lo más normal es que estéis en una emoción contraria a la alegría. Otra cosa, ¿vale? Por eso os las he marcado así, que la única que es agradable es la alegría y la sorpresa depende, el resto, por eso no estamos neuropsicológicamente preparados ni diseñadas, no estamos diseñadas para estar todo el rato siendo alegres. Y además nuestro cerebro lo único que quiere es que sobrevivamos, pero otra cosa es que nos demos cuenta de que las emociones son estaciones. Yo no me puedo quedar todo el rato en una estación, ¿vale? De ahí vienen los problemas emocionales. Yo no puedo estar todo el rato en una estación alegre o en una estación triste o en una estación... Sí, porque si no viene el problema del calentamiento global. ¿Vale? Entonces las emociones tienen que ser estaciones por las cuales yo voy pasando. A lo largo del día es normal que no estéis todo el rato alegres, ni pretendáis estar todo el rato alegre. Yo creo que soy de las propias, o sea, de las pocas psicólogas que os vaya a decir esto. ¿Vale? Hay una frase buenísima que dice que Hanoi fue como Auschwitz, ¿vale? Fue un lugar donde hubo esclavitud. Y hay una frase que dice que ni los positivos ni los negativos salieron de Hanoi, solo los realistas. Entonces yo solo os quiero traer ciencia, porque claro que siendo feliz o estando alegre las cosas van mejor, pero no os puedo engañar de lo que tenéis aquí dentro. Entonces si yo os digo que el coche coge todo el rato la velocidad de 120, no, porque si tú no pisas el acelerador, tú no pones las marchas, no vas a conseguir eso. Entonces yo tampoco os puedo engañar de deciros, no, podéis hacer que esto siempre esté feliz. No siempre está feliz el cerebro,
¿vale? Entonces, tenéis que pensar que son estaciones y que si estáis en una permanentemente hay un calentamiento global, ¿vale? Y si estáis todo el rato alegres, va a aparecer el Joker. Entonces, con una sonrisa desfigurada. Y empresarialmente hay momentos que son alegres, momentos tristes, momentos con sorpresa, momentos con asco o rechazo, ¿vale? El asco, si no lo asociáis mucho empresarialmente, es igual que el rechazo, ¿vale? Lo podéis llamar así. Momentos en los cuales estás enfadada empresarialmente, o sea, vives, y si no los veis, y si todo el rato queréis, o quiero yo deciros, no, mi empresa todos los días es feliz, no. Mi empresa, ahora yo me encuentro serena, pero serena porque también he asimilado estas emociones. El miércoles, por ejemplo, estaba muy triste porque un proyecto no estaba saliendo como yo quería. Ayer jueves estaba muy enfadada porque a nivel a lo mejor de la universidad había una serie de cosas que no me estaban saliendo bien. O sea, realmente tenéis que ver que estas emociones van a surgir y van a estar ahí. Y realmente tenemos que ver que esto existe. Sí que es verdad que muchas veces nos intentan engañar. Yo siempre digo que siempre se dice depresión postvacacional y yo ¿sabéis qué digo? Que es mentira. Yo estoy a pro, tengo que hacer un change.org e intentar cambiar esto, porque a ver qué os parece. Yo quiero que se llame depresión prelaboral, porque yo no estoy triste postvacacionalmente, yo estoy triste prelaboralmente. Y esto nos ocurre aunque tengas el mayor trabajo más maravilloso del mundo. Te ocurre un poco, ¿por qué? Porque es trabajo y porque estamos autoexplotados y autoexplotadas. Yo este año he de reconocer que tenía muchas ganas de volver al trabajo, de verdad, y no os estoy mintiendo. Pero tenía muchas ganas porque he conseguido ya un equilibrio en el que no me autoexploto. Pero me ha costado muchísimo. Y tengo que tener mucho cuidado porque si me fijo en la sociedad en la que vivimos, enseguida quieren que vuelva a ese punto, ¿vale? De autoexplotación. Y además, como psicóloga un poco distinta, os diré que os merecéis una zona de confort. Es decir, esta teoría de sal de tu zona de confort. A ver, yo pienso que todas las personas tenemos que tener una zona de confort como es vuestra cama. Imaginaros vuestra cama. Yo tengo una cama en la que descanso y me gusta, mi cama me gusta mucho, ¿no? Que descansas, tienes tu cama, ¿no? Con tu edredón, las sábanas que te gustan, imaginaros la cama, ¿no? Esa cama, yo no os podría decir no tengas cama. Yo lo que sí que os puedo decir es que salgáis de casa y que es necesario. Entonces, claro, una zona de confort para mí es necesaria, es como esa cama. Otra cosa es que vivierais en la cama todo el día, pero no os puedo decir que no tengáis una cama. Por eso os recomiendo que tengáis una zona de confort a la cual podáis acudir cada vez que lo necesitéis y que no es necesario que estéis todo el rato retándoos a vosotros y vosotras mismas. No es necesario, porque además si os retáis todo el rato os vais a convertir en vuestro enemigo número uno principal y eso no puede ser. Entonces tenéis que tener una zona de confort. ¿Y todo depende de nosotros y nosotras? No, está el contexto. Y ya vamos a la última parte, ¿vale? La última parte es la empatía y habilidades sociales. Es decir, ¿cómo consigo yo trabajar mi empatía y mis habilidades sociales, ¿no? ¿Veis que el joystick lo vamos ya consiguiendo? Ya vamos llegando como a la recta final, ya llegamos como a esta empatía y a estas habilidades sociales. Mirad, tengo que pensar que en el liderazgo vais a tener que tener unas herramientas y unos recursos, ¿vale? Vais a tener que hacer una gestión, toma de decisiones, poder, motivación, un orden, unos principios, etc. ¿Veis que este es como si fuera el desengranaje de ese coche? Que a lo mejor decís, jo, Sandra no me está diciendo qué puntos tiene este coche. Tiene más, ¿eh? Tiene también la administración, que antes os lo he nombrado, tiene la parte a lo mejor de coordinación, pero tiene todos estos elementos. Tenéis que pensar también vuestra empresa cómo se divide. Claro, ¿qué ocurre? Que un liderazgo, liderar implica poder, pero el poder no implica necesariamente liderazgo. Es decir, porque tengáis poder no vais a ser buenos ni buenas líderes o lideresas. Tenéis que tener un liderazgo en el cual trabajéis vuestro poder. Y eso es un poco lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué tipo de poder podemos tener? Podemos tener un poder coercitivo,
podemos tener un poder de recompensas, un poder jerárquico, un poder de competencias, un poder carismático. Los dos poderes que a mi juicio y característica conllevan una dificultad, bueno, el poder que conlleva, el principal que conlleva una dificultad a nivel empresarial y que no va a llegar a ningún sitio, no vais a ser líderes si lo lleváis a cabo, sino solo jefes o jefas, es el poder coercitivo. Ese, por mí y porque yo mando aquí, no os va a llevar a ningún sitio. Para ser buenos líderes y lideresas tiene que haber recompensas, competencia y carisma. Y me diréis, si el jerárquico no es importante, pero hay que jugar entre la jerarquía y la horizontalidad. Yo a veces estoy jerárquicamente, soy la jefa de espacio y teca, pero ya veis que yo hablo de compañeros y compañeras de trabajo. Sí que a veces estoy jerárquica y puedo hablar con mis empleados y empleadas de nóminas o de mandar X tarea que hay que hacer y tal, pero la hago desde una posición que voy regulándome, la jerarquía. Eso no me quita de que ellos y ellas, enseguida cuando hay que colocarse en una posición, siempre me dejan colocarme en esa silla, ¿no? En la silla principal. Pero la he ganado, esa jerarquía la he ganado gracias al poder de recompensa, al poder de la competencia, que me vean que tengo competencias y que se sientan seguros y seguras, y al carisma, ¿vale? A la parte carismática. Lo mismo si estáis solos y solas, también como jefas de vosotras mismas, porque esta es otra, somos también líderes de nosotras. Yo el liderazgo conmigo misma he conseguir no autoexplotarme, porque me recompenso, porque me siento competente y porque tengo un gran carisma conmigo misma. La competencia a veces lleva por situaciones que la gente lo pasa muy mal. Yo tengo mucha gente que tiene el síndrome del impostor o impostora. Es un síndrome o una característica, mejor dicho, en el cual se sienten que no tienen las competencias necesarias. Eso tenéis que trabajarlo y eso es con la integridad. Muchas veces depende de la autoestima, pero para mí depende más de la integridad. Cuando de alguna manera no hemos seguido los valores que seguimos en nuestra mente o en nuestra forma de ser y hemos perdido integridad. Entonces es fundamental que tengáis el de recompensa, el de carisma y el de competencia. Continúo, ¿vale? Que ya queda poquito y dejaré ronda de preguntas. Claro, aquí tenemos que hacer un juego de la soga, ¿vale? Muchas veces cuando tú eres líder de tu propia empresa, yo a veces me encuentro que soy tanto la líder como la parte de la trabajadora. O sea, yo soy mi propia jefe y mi propia trabajadora. Y a veces es un juego de tira y afloja de la soga. Entonces tengo que tener cuidado, porque a veces me hago daño en las manos, metafóricamente, a veces tira más un sitio que otro. Entonces, claro, tenemos que ver un poco qué rol estoy jugando. Cuando adquiero el rol débil de trabajadora, que a veces tengo que tener cuidado con esa líder que tengo detrás, ¿no? Que me está mandando a la parte trabajadora, porque de nada sirve ese mismo mensaje de todo el rato, ¿no? Pero de nada sirve la autoexplotación, no lo voy a conseguir. Bueno, esta es mi compañera Nuria, que además puso esta imagen que me encanta de la importancia del poder carismático. Mi compañera Nuria está aquí, que además como esta presentación era de su parte, pues quería también poderos mostrar a ella y su parte carismática, porque me encanta poneros cosas así emocionales, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hacer un baile, ¿vale? Un baile en el cual podamos bailar acorde a lo que precisamos, que bailemos acorde a lo que de alguna manera pues baile entre mi rol de líder y mi rol de trabajadora, entre que baile y pueda conseguir un baile que sea de alguna manera un baile cómodo, ¿vale? Y adecuado. Entonces, bueno, esta imagen os la he puesto de lo del baile, pero mirad, ahora ya vamos a un punto importante. Ahora os voy a explicar una parte teórica que os va a ayudar mucho y luego acabaré con como con el baile del módulo 4 y el final del módulo, como con una teoría que os ayudará un montón. Tenéis que ver también qué cosas necesito cambiar en mi empresa, ¿vale? Hay muchas personas que me dicen, Sandra, con esta formación que me acabas de dar,
¿cómo lo hago, no? Quiero dar cambios en mi empresa y hay gente que me pide este cambio, como el del camaleón. El cambio del camaleón, bueno, pues cambia de color, se mimetiza y está muy bien. Pero el cambio 2, el cambio de la mariposa que pasa de oruga a una transformación tan fuerte, yo ahora mismo, a lo mejor alguna de las personas que estéis aquí, necesitáis un cambio 2, no lo sé. Pero si necesitáis un cambio 2, tomároslo con calma y con tranquilidad. En una formación de 2 horas no podéis dar este salto. Si necesitáis un cambio 1, sí que os puedo ayudar más. Entonces, mirad, tenéis que pensar en vuestra empresa 3 cosas súper importantes. ¿Qué quiero quitar de mi empresa? ¿Qué quiero mantener? ¿Y qué quiero añadir? Para hacer un buen menú empresarial, pensad en estas 3 cosas. ¿Qué quiero quitar? ¿Qué quiero mantener? ¿Y qué quiero añadir? Yo, por ejemplo, porque creo que los ejemplos sirven mucho, yo quiero quitar una serie de proyectos que se hacían presenciales, ¿vale? Quiero mantener los servicios de consulta online, eso ya lo tengo implantado, lo quiero mantener. Y quiero añadir proyectos que se hacían antes presenciales que ahora se puedan hacer online. Hacerlo con pequeños objetivos, porque los tres tenéis que hacer. No vale que me digáis, yo solo tengo de quitar o solo tengo de añadir. No, 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 no. ¿Vale? Tenéis que saber quitar, mantener y añadir. Y mantener tenéis que también ser personas con benevolencia hacia vosotras mismas de cosas que están bien y que hay que mantener, ¿vale? Porque no todo es quitar en la vida ni añadir, ¿vale? Y es como un buen menú. Imaginaos que hiciéramos una paella. Y a lo mejor es una paella que ahora mismo está con un montón de elementos, ¿vale? Y yo viera la paella y yo digo, jo, mantengo seguro el arroz, ¿cómo no va a llevar una paella un arroz? Pero quiero quitar, por ejemplo, pues que a esta paella lleva, imaginaros, guisantes, se los quiero quitar. Y quiero añadir azafrán, que me gusta mucho, ¿vale? Pues a nivel empresarial tenéis que hacer lo mismo, un buen menú para que realmente estos 3 puntos los podáis llevar a cabo, ¿vale? Y empresarialmente funcione. Bueno, ahora voy a minimizar porque voy a ir a la raíz del final, que está aquí. Entonces, con todo esto, ¿vale? Llego al punto final, ¿vale? Ahora, todo lo que os he explicado, necesitaba explicároslo para que pudiéramos llegar a este punto final. Este punto final es una herramienta que a mí me ayuda día a día, que con todo lo que habéis visto previamente podemos llegar a que yo os explique esta herramienta, si no, no podría, pero que realmente esta herramienta, si la ponéis en marcha a nivel empresarial, os va a servir muchísimo, ¿vale? Entonces, si os parece, os explico la herramienta y ya procedo a las preguntas, ¿vale? Como quedan 15 minutos, la herramienta es bastante sencilla una vez visto todo lo anterior. Esta herramienta, como veis, tiene 5 elementos que os voy a explicar. Necesidades humanas, ventana de creencias, reglas, patrones de conducta y resultados. Resultados, nuevamente, es la productividad. ¿Veis que todo el rato es como un joystick? Todo el rato es llegar al final, resultados. Vale, ¿cómo manejo yo mi empresa? Resumen, si me dijerais, Sandra, resumen, talent yourself, la raíz de ir a la situación de llevar a cabo tu empresa. ¿Qué necesito? Primero, que tengáis cubiertas vuestras necesidades humanas, ¿vale? ¿Qué necesidades humanas tenéis que tener cubiertas? Os he puesto aquí varias necesidades humanas, pero al final es que tengáis cubiertas vuestras necesidades como personas. No va a funcionar vuestra empresa si vosotros y vosotras, vuestras necesidades como seres humanos no están cubiertas. Si no os cuidáis, no vais a poder tener una empresa saludable. Y si no tenéis una empresa saludable, no va a funcionar. Vais a poneros enfermos o enfermas, la empresa va a ir a pique, no vais a poder. Entonces, lo primero, cubiertas vuestras necesidades humanas, ¿vale? Muy importante. Segundo, que vuestra empresa siga vuestros principios, y vuestros principios son vuestras creencias. Las creencias son como una ventana. Si no seguís vuestras creencias, os vais a quedar ciegos. Imaginaos que yo tuviera una ventana, ¿vale? Cuadrada y yo no la sigo.
yo no sabría que tengo una ventana con dos, como una ventana clásica que se divida en 4 cuadros. Si yo sé que tengo estos valores, sé que me asomo y veo por este lado, veo por este lado, veo por este. Pero como no siga esos valores, a ver si me voy a quedar en mitad cuando se cruzan los dos y yo aquí es un punto ciego. Si no seguís vuestros valores, vais a ir por puntos ciegos a nivel empresarial. Entonces, es fundamental seguir los principios para que esos principios sigan vuestras creencias. Tercero, las reglas. ¿Qué reglas a nivel empresarial tengo? ¿Vale? ¿Qué reglas sigo a nivel empresarial? ¿Qué normas tengo a nivel empresarial? ¿Os habéis planteado alguna vez esas normas? Porque los valores sin normas no van a ningún sitio. Si yo mi valor es el feminismo interseccional, una de mis normas es hablar con lenguaje inclusivo. ¿Veis? Es una regla. Si yo no la llevo a cabo, es que no estoy cumpliendo lo anterior. No estoy cumpliendo ni mis necesidades humanas, ni estoy cumpliendo mis creencias y principios, por lo tanto, porque no estoy poniendo reglas. Y las reglas nos llevan a límites y son fundamentales para vuestra empresa. Límites y reglas, fundamental, freno. Un coche sin frenos nos estrellamos. ¿Cuántos frenos hay? Yo siempre lo digo, hay más freno que acelerador. Hay freno de mano, hay freno de pie y cambio de marchas. Hay 3 modos de frenar un coche. Tenéis que frenar vuestras empresas, hay que poner límites. Patrones de conducta. Analizaros lo que hemos hecho durante el curso. ¿Qué apegos tengo yo? ¿Cómo soy? ¿Quién soy? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo es mi familia me va a hacer ver qué patrones habitualmente tengo yo de conducta? Es decir, cómo suelo ser yo como persona. Todo esto me va a llevar a estos patrones de conducta. Analizaros mucho a vosotros mismos, porque eso es un análisis de vuestra empresa, ¿vale? Es un análisis crucial, porque es que habéis montado vuestra empresa, sois emprendedores, emprendedoras, lo habéis montado vosotros, vosotras. Entonces, si no sabéis quiénes sois, es que es como Frankenstein, fue creado. Entonces, si creáis un monstruo, lo habéis creado vosotros y vosotras. ¿De dónde proviene? Tenéis que saber quiénes sois, vuestra conducta. Y todo esto lleva al resultado. ¿Vale? Vuelvo a poner la imagen inicial. La repito y con esto ahora pasaré a preguntas. Cubiertas vuestras necesidades humanas, cubiertos vuestros valores, vuestras creencias, principios, puestas reglas a nivel empresarial, que analicéis vuestra conducta, que la analicéis y la trabajéis, vuestra conducta, cómo me muevo, y con esto obtendréis unos resultados óptimos. Y si no son óptimos, podréis volver hacia atrás. ¿Qué está mal? Porque vuestras empresas las manejáis vosotros y vosotras, porque el barco tiene una persona que está tripulando el barco. Es una persona que está dirigiendo el barco. Y en el fallo de la dirección está el fallo a nivel empresarial. Y no está el fallo en la empresa. Hay que dejar de echar balones fuera. Tiene que ver del contexto, si hay marejada, evidentemente, o sea, puede fallar nuestra navegación y no es culpa nuestra muchas veces. A veces es el contexto. Si viene una ola enorme, ¿qué voy a hacer yo? Pero no puede ser que yo le eche la bronca al barco. Es que mi barco, bueno, es que el barco lo has creado tú. O es que el barco de enfrente, el del vecino, tiene mucha más porque es que, bueno, fíjate tú en tu barco cómo lo estás manejando. Y es tan importante lo que os decía al principio, que ese barco, ese coche, sepáis de qué está formado, porque si no sabéis de qué está formado, ya podéis ser Fernando Alonso, que vais a conducir un coche pésimo, que es lo que le está ocurriendo, yo que soy muy fan de Fernando Alonso, que es que al final, si tienes el mejor coche, lo conducirás bien, pero también depende del piloto, porque también puede ser que a mí me des el coche de Fernando Alonso y no te hago ni la primera vuelta. Entonces, depende de los dos, pero lo que tenéis que saber es que en esta ocasión Fernando Alonso hubiera hecho su propio coche, lo ha creado él. Entonces, lo habéis creado vosotros y vosotras. Entonces, esto es Talent Yourself y bienvenidos, bienvenidas a la raíz de todo esto. Bueno, muy contenta. 10 minutos para preguntas, lo cual me encanta haber llegado.
Dejo de compartir, lo dejo abierto, bueno, dejo de compartir y así podemos hacer ahora... Mira, ya tenemos ahí una, la ves en preguntas, Sandra, jo, una pasada, ¿eh? Muy bien, muy ¿Te ha bien. gustado? A ver, es que nos has dado un súper batallón, ¿eh? De temas para reflexionar, de cuestiones de mejora, en fin, sí, sí, bueno, una pasada, bueno. Bueno, ya ves ahí, Bárbara de English Music Education, cómo encontrar ese equilibrio en no caer en la autoexplotación, cómo saber que estoy dando lo que necesito de mí misma para mi negocio. Hay veces que pienso que puedo hacer más y que no estoy siendo todo lo activa y arriesgada que podría ser, a pesar de que trabajo o pienso en mi negocio 24 y 7 días, 24 horas y los 7 días, prácticamente porque me apasiona. Muchas gracias. Vale, qué buena la El pregunta. equilibrio, el equilibrio. El equilibrio. Pues el equilibrio es separar, fíjate, ya Bárbara, ¿verdad? Bárbara, si siempre desde el cariño, ¿eh? Pero si estás 24 horas, 7 días, 365 días, vamos un poquillo regular desde el cariño, pero porque a mí me ocurría, ¿eh? Yo estaba 24 horas, 7 días, 365. Hay que aminorar un poco porque si no nos llegamos a autoexplotar. Yo sí que es cierto que me pasa lo mismo que a mí me apasiona mi trabajo, siempre estoy viendo una cosa y lo asocio con tal, pero tienes que buscar tiempos para ti. Entonces, fundamental, ¿yo qué tiempos busco? Es verdad que desde ser autónomo y autónoma a veces los sábados y domingos no son los sábados y domingos, pero hay que buscar al menos para mí un día a la semana, un equilibrio. Para mí sería por lo menos dormir 7-8 horas, fundamental, un día a la semana, fundamental de descanso. Por favor, ninguna persona que estéis al otro lado dejéis de comer, es decir, fundamental, desayuno, comida y cena. Esto parece tontada si no lo es. Bebed agua. Otra cosa que voy a decir que parece una obviedad, pero no seáis, esto lo dice mi compañera Nuria, no seáis vejigas esclavas, id al servicio, bebed mucha agua, el agua desintoxica un montón y es fundamental. O sea, ¿cuándo no explotarse? Cuando realmente no nos estamos tratando como esclavos y esclavas. Y preguntaos esta pregunta, ¿yo haría trabajar a alguien como me estoy haciendo trabajar a mí misma? Yo me llegué a hacer esa pregunta. Entonces, preguntaros, ¿yo a alguien le haría esto? Y si la respuesta es no, cambiadlo. Porque una cosa es que te apasione, pero a mí me apasiona a veces, pero me autoobligo dejándome el ordenador en casa, no yendo con libreta, tal, veo algo que me apasiona y digo, ay, como si fuera algo que fueras a comprar, ay, qué bueno, pero no tengo el monedero. Entonces ya si no lo compro. Entonces ese es mi truco, que a veces te apasionen cosas, estupendo, pero no lleves el monedero encima, no lleves tus herramientas de trabajo. Y así consigues el equilibrio. Pero qué bueno que Bárbara dice que últimamente intenta darse tiempo. Qué bien, sí. Mirad, 3 cosas fundamentales para tener un cerebro sano y que lleguéis a ser personas que longevas. 3 cosas muy sencillas. Ejercicio físico, eso es importantísimo. Hacer cada día una cosa nueva, fundamental. Y hablar con otros cerebros. ¿Qué diréis? ¿Qué dice? ¿Eso será hablar con otras personas? No, hablar con otros cerebros. Ya sabéis que todas las personas no son otro cerebro. Entonces, hablar cada día con gente que os aporte, hacer algo nuevo puede consistir en que vayáis a vuestro trabajo por un lugar distinto al que soléis ir. Hoy esta formación ya habéis hecho algo nuevo, habéis visto caras nuevas, algo diferente, y luego el ejercicio físico. Ejercicio físico no es cuestión de deporte, pero por favor, hacer ejercicio físico. Es que el motor de vuestra empresa sois vosotros y vosotras. Entonces hay que autocuidarse un montón y pensarlo, ¿se lo haría a otro ser humano? Si no os lo haríais a otro ser humano, no os lo podéis hacer a vosotros y vosotras. Pero entiendo que no es lo mismo al inicio de la relación empresarial que ahora que yo ya llevo 10 años. Ahora yo ya me puedo permitir esto. Al principio a mí me decían estas frases y decía, es que yo tengo que trabajar, era mi frase cliché, es que tengo que trabajar, es que tengo que trabajar, pero poco a poco. Mira, Neus también, bueno, dale la enhorabuena, Neus, ay, espera que ahora se me ha ido. Bueno, está antes de la de Bárbara, ay, ahora no me deja. Enhorabuena, me ha encantado, me gustaría que ampliases algo más con ejemplos, si se puede, el concepto de los diferentes apegos y la relación con la que hemos aprendido con la familia y cómo lo llevamos a la relación con la empresa.
que Qué le pareció muy bueno. interesante y agradeció a mucha gente. Pues mirad, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo a título personal que siempre creo que ayudan. Mi apego, por ejemplo, con mi madre y mi padre siempre fue un apego, o siempre ha sido un apego más bien inseguro, porque en mi familia cuando yo nací hubo muchos fallecimientos, entonces mi padre y mi madre no pudieron estar conmigo a lo mejor tanto como yo demandaba. Entonces eso a nivel empresarial yo me he dado cuenta que cuando mi apego no es seguro paso a este apego inseguro, en el cual yo empiezo a tener muchas dudas y me empiezo a preocupar, o un apego muy preocupado. Mi apego sería de ese estilo. Entonces tenéis que pensar en el apego que habéis recibido familiar. El padre y la madre, esto en relaciones de pareja siempre lo hablamos. El padre y la madre es el primer amor. Cuando os pregunten quién es vuestro primer amor, y lo siento mucho porque hay primeros amores que no han sido buenos, otros sí, hay montones, ¿no? Pero el primer amor que habéis recibido es el de vuestro padre y vuestra madre. ¿Y cómo es ese primer amor? Y es la primera relación, ¿eh? Pensadlo. La primera relación recibida es esa. Esa relación marca todo y marca la empresa. Entonces tenéis que pensar qué tipo de relación tenéis con ellos y con ellas. También es cierto, os he de confesar que mi apego ahora con mi padre y mi madre, que viven ambos, es ya seguro. Es decir, ha sido un trabajo también personal mío propio y tal, es muy seguro, o sea, me siento muy segura en su apego. Y eso también lo he visto a nivel empresarial. Tengo un apego más seguro en la empresa. Todos los beneficios que os hagáis a vosotras mismas como personas empresarias o emprendedoras va a repercutir en vuestra empresa. Entonces, ese sería mi ejemplo. Pensad en qué apego tenéis y ese apego luego se suele reproducir. Así que muchas gracias, Neus, por la pregunta. A ver, dice, todo muy claro, me encantan los ejemplos con estas divertidas frases, la comparación con la relación del amor, me ha hecho mucho que pensar. ¿Queréis algún abrir micro y hablar directamente? Es que luego ha habido muchos en el chat, pero que es que era de gestión mía también, para hacer el seguimiento del control de las participantes. A ver, me parece que aquí hay otra pregunta. Levantad la mano y hacerlo a animaros viva voz? a hablar en público. Venga, que estéis muchos, va. ¿Alguien se anima? Por escrito yo creo que no me dejo ninguno, ¿no? No, yo creo que no. Lo Que la estaba es muy sencillo, que es fácil de entender, que la presentación está muy bien, muy chula. Bueno, que se tendría que retirar uno, Jorelis. Vale, pues sí, reflexionad y si tenéis cualquier duda, mira, pues que no ha empezado aún la empresa, pero tiene ideas. Si tenéis cualquier duda y ahora os da vergüenza o lo que sea, yo estoy, mirad, mi correo electrónico, si buscáis en Google Espacio Ítaca, sale la empresa y entonces ahí en contacto me podéis mandar un email, pone contacto y entonces ya me mandáis un email. Me podéis preguntar si os queda alguna duda, si tenéis cualquier cuestión, yo súper encantada, de verdad. Nunca penséis, nunca, que las personas que damos formación recibimos luego un montón de emails, es mentira. No recibimos casi emails, de verdad os lo digo, recibo otro tipo, pero no, así que no vais a parecerme ni pesados ni pesadas ni nada, al contrario, me alegra, me anima y me encanta. Si también tenéis sugerencia de decirme, Sandra, mira, en público no te lo quería decir, pero esta parte creo que la tendrías que ampliar más o te aconsejo, yo la verdad es que recibo todos los consejos de forma súper agradable. O esto te aconsejo que a lo mejor o amplíe esto de los apegos, que creo que es más interesante, lo que queráis, de verdad. ¿Vale? Venga, pues alguna cuestión más. A ver. Bueno, muchísimas gracias por todo. Estoy muy animada y posiblemente en la fase del enamoramiento y con miedos, porque no tengo muy claro por dónde empezar, pero poco a poco iré viendo la luz. Muchas gracias por la presentación de Pilar Cardesa. Muy bien. Y luego hay una duda de Erika que acaba de poner que dice, yo he preguntado que cómo podemos definir el nivel de lo que se considera autoexplotación o eficiencia, ya que es relativo de una persona a otra. ¿Cómo saberlo? Pues es muy relativo. Mirad, ¿cuándo sabemos que nos autoexplotamos? Lo que os decía antes, cuando es un nivel que no se lo pedirías a otra persona.
cuando tú ves que te estás pasando del nivel. Y luego también pensar en cuestiones también muy básicas, es decir, ¿cuánto es una jornada laboral? Una jornada laboral habitual son unas 7 horas, 8. ¿Cuánto estoy trabajando yo? Porque yo yo soy autónoma y soy la primera que muchos días trabajo 10 horas. Pero mirad, yo llego a un momento que intento hacer esto. Si he trabajado un día 10 horas, intento esa semana que esas 2 horas que he trabajado de más, intentar que otro día me las quite. A veces es muy difícil. Yo ahora, por ejemplo, en septiembre no puedo. Pero sé que hay otros meses que sí que puedo. En agosto, en julio, en junio. Entonces tenéis que pensar cuál es la jornada que se ha establecido habitual. Y luego también, como bien dices, Erika, no puedo dar una respuesta muy clara porque a lo mejor otra persona tiene, imaginaros, pues una situación personal X y su jornada laboral sería mejor de media jornada, ¿sabéis? Y serían de 4 horas al día y si se pasa ya es autoexplotación. Entonces, bueno, sobre todo preguntaros, ¿se lo pediría a otro ser humano? Siempre así. Y decir, no se lo pediría a nadie. Entonces, ¿por qué te lo estás pidiendo a ti misma en este momento? Entonces, esa sería la clave. A ver, más cuestiones, más apreciaciones. Si no, daríamos por terminada un poquito la sesión. Por un espacio de reflexión, el ambiente que se ha creado, que es verdad que es muy enriquecedor, que ha sido además con un ritmo yo creo que muy adecuado, ¿no? Porque eran muchos conceptos, pero también has dado la pausa de vida para que también sea relajante la formación, que si no a veces, hay veces que es demasiado y yo creo que el cerebro también hace, hasta aquí hemos llegado. Sí, Cool. sobre todo sí, quedaros con la herramienta final. Lo que pasa es que la herramienta final es como que hasta que llegas, para mí es como ver una serie, como el último capítulo, y el último capítulo era la herramienta final. Pero si no te ves los capítulos anteriores, sí que es verdad que te quedas ahí. Entonces, habrá sido mucha información que os quedarán un montón de dudas, que os hará reflexionar y que sobre todo lo disfrutéis, que sepáis que está la herramienta final, que la herramienta final es la que es el resultado de todo y que lo anterior es el disfrute de poder ir haciendo. Y que si tenéis preguntas en la vida y que si no las sabéis las respuestas, que no os angustie, que eso está bien. Que parece que no, que nos han enseñado lo contrario y no, pero que está bien. Y preguntaros. Y luego mucha gente me dice, a lo mejor por si acaso hay alguien, me dice, dime algún libro de autoayuda que esté bien, o algún libro, mirad, la autoayuda es la antítesis de la filosofía, entonces yo no creo en los libros de autoayuda, porque un libro de autoayuda se lo tendría que escribir uno mismo, una misma, entonces claro, pues no estamos aquí para escribirlo. Entonces, mi recomendación, ir a la sección de filosofía y ir a la sección de sociología, de política y de empresa, de verdad. ¿La de psicología tiene apartados buenos? Sí. Sí, tiene muy buenos, ¿eh? Y yo leo muchos autores y demás. Pero empezar por filosofía. Si empezáis por filosofía, se os van a caer un montón de mitos y vais a poder encontrar vuestro éxito emocional que lleva al éxito empresarial. Yo siempre digo, ¿cómo es el éxito empresarial? Además hago formaciones también de este tipo. Teniendo un buen éxito emocional. Sí, y mira, Erika dice, ojo con los libros de autoayuda. Sí, mirad, tenéis dos autores que son Byung-Chul Han, bueno, Han, H-A-N, que, bueno, os los escribo aquí por el chat, está Byung-Chul Han, que es buenísimo, y luego está Yuval Noah. Ambos son filósofos, han escrito, Yuval Noah ha escrito Homo Sapiens. Es un libro buenísimo, de cabecera para leer, que te da un vuelco a todo, que te das cuenta de que no lo estás haciendo mal, te libera también mucho de que mucha culpabilidad de la autoexplotación no es porque tú, sino porque la sociedad en la que vivimos. Entonces te explica mucho, parte de la sociedad, de cómo funciona el ser humano. Byung-Chul Han es verdad que es un autor con un lenguaje muy, a veces, denso. Los libros, por eso hace libros así, finitos. Pero tenéis una aplicación, mirad, no aparecen todos los panelistas. A lo mejor Que nos los mando solo a los panelistas. pues, Panelistas. ¿cómo hacerlo? Sí. Tienes que poner todos los participantes y panelistas o algo así. Así, mira, así, ahora sí que está. Ahora sí. Mira, esto lo tenéis
Estos autores buenísimos os encantarán, os van a dar un montón de nociones y pautas que son súper enriquecedoras a nivel de empresa y demás. Y mirad, hay una aplicación que es gratuita que se llama iVoox. Esta aplicación es para escuchar podcast. Entonces, tenéis, por ejemplo, bueno, pueden podcast y a veces hacen audiolibros, porque yo recomiendo mucho los audiolibros y más para personas emprendedoras. ¿Por qué? Porque es lo típico de yo no tengo tiempo para leer. Entonces, los audiolibros, hay muchos de Byung-Chul Han que están puestos de audiolibros en el iVoox y tú te los vas escuchando. ¿Por qué es importante también la escucha? Porque activa los lóbulos temporales, que son los de la audición, y relaja. Entonces, una recomendación a nivel también de relajación es, si estáis cansados de las pantallas, que ahora más que nunca, yo lo que hago es que me leo estos autores mediante el iVoox. Entonces os recomiendo esa aplicación. Os la podéis descargar en el... Sí, qué bien, Erika lo sigue. Es que está súper bien el iVoox, de verdad. Y si os gustan de alguna temática en particular, y si alguna vez tenéis que leeros algún libro o alguna temática y decís, jo, no tengo tiempo, usar el iVoox porque tiene muchísimos recursos y de todo tipo. Entonces os lo recomiendo. Vale, y luego el programa que he usado es el Prezi, que se llama así, por si acaso alguien también me pregunta sobre recursos. Es un programa muy intuitivo de usar, os lo recomiendo mucho. La plataforma, ya sabéis, en la que estamos es Zoom, que también os la recomendamos las personas que estamos aquí, que también es una plataforma muy agradable de poder trabajar. Y bueno, pues que un placer estar con todos y todas, que me podéis preguntar, pues eso, lo dicho otra vez, aunque me repita siempre que queráis lo que queráis, que tenéis mi contacto en Espacio Ítaca y que me encantará volver a estar con vosotros y vosotras.